Vale, pues muchas gracias a todos por venir. Me presento, yo soy Marta Barba, que soy la coordinadora del Centro de Innovación en Bioeconomía Rural de Teruel. Para los que no lo conozcáis, es la sede del CITA en Teruel Capital, aunque trabajamos en toda la provincia. Y para los que no conozcáis el CITA es el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón, que es un centro de investigación público del Gobierno de Aragón. Y estamos realizando pues muchas jornadas con la intención de facilitar la transición en el sector agroalimentario y facilitar la innovación y la transmisión del conocimiento, ¿vale? Así que esta jornada está encuadrada en este tipo de actividades que realizamos. Ahora os explicaremos más el proyecto que tenemos. Y voy a darle primero palabra al alcalde de Cedrillas, que va a inaugurar la jornada hoy, y ya comenzamos enseguida. Si puedes, Javier, ponerte aquí mejor para que te vean en el vídeo. Bueno, pues buenos días y bienvenidos todos a Cedrillas, que paséis un feliz día aquí entre nosotros. Bienvenidos también a la gente que nos verá seguramente por YouTube, por los canales que tenemos preparados. Y bueno, nada, sobre todo agradecer a Marta y al CITA la iniciativa que han tenido de preparar estas jornadas, también organizadas por lo que vemos. Es un enorme reto, sin duda, abordar los problemas de gestión del suelo en una mañana, pero seguro que los proyectos que nos presentéis pues tendrán mucha aplicación. Y nada, que espero que aprendamos todos mucho. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias a vosotros por dejarnos hacer la jornada en este contexto de la Feria Ganadera de Cedrillas. Vale, pues vamos a comenzar. Os hemos dado a todos un papel para que podáis escribir dos problemáticas relacionadas con el suelo que penséis en vuestra explotación, si sois agricultores o ganaderos o en la zona, ¿vale? Luego la recogeremos y nos servirá para la dinámica que vamos a hacer después. Para los que estáis online, si queréis escribirlos y mandárnoslos por email, nos lo podéis mandar al email citateruel@cita-medioaragón.es, ¿vale? Y los tendremos también en cuenta cuando hagamos la devolución de la jornada de hoy. Así que os presentamos, esta jornada está encuadrada en un proyecto que se llama Red AgriFood T y en concreto estamos hoy en una parte que es un subproyecto dentro del proyecto grande, que ahora os explicaremos más en concreto, que está centrada en la gestión sostenible del suelo. Este proyecto está financiado por los fondos de inversión de Teruel, los fondos FITE, y estamos varias personas trabajando en él. A mí, que ya me he presentado, mi compañera Luna, que la veis por ahí haciendo fotos, que somos las dos que coordinamos este proyecto. También veréis a otras compañeras que están Marta y Blanca, que hoy van a dinamizar la sesión de participación, y también a Cheri y Eli, que nos ayudan en otras partes del proyecto, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer en la jornada de hoy? Después de una breve presentación que os voy a hacer yo, vamos a tener la primera ponencia a cargo de Jaime Valero, que nos va a explicar acerca de prácticas de manejo sostenible en cultivos extensivos y su relación con los ecoesquemas de la PAC. Después habrá una breve presentación de un proyecto que se llama Life Pollen Action, que os quieren también comentar acerca de la viabilidad de un ecoesquema para el fomento de los polinizadores. Esta será una presentación muy breve. Y luego otra ponencia a cargo de Jorge Conde, de Moncayo Ecológico, que va a hablar sobre cómo se puede utilizar el ganado para regenerar el suelo. Después haremos una pequeña pausa y haremos una sesión participativa, ¿vale? En la que queremos que entre todos decidamos qué vamos a poder hacer en este proyecto en el futuro, ¿vale? Ahora os explico más. Y después habrá un pequeño picoteo, ¿vale? Así, si os queréis quedar para las jornadas de por la tarde que organiza Bioaragón en este mismo espacio, pues podéis estar todo el día y os damos al menos de comer. Vale, pues ¿en qué consiste este proyecto de la Red AgriFood T? Vale, pues de manera habitual, cuando los centros de investigación o las universidades tienen proyectos de investigación, se avanza en la generación del conocimiento y este conocimiento se traslada de manera habitual al sector, como son los agricultores, los ganaderos, de una manera lineal, unidireccional, ¿no? Entonces, se ha visto que esta manera de transmitir el conocimiento tarda mucho tiempo en que luego se pongan en práctica esas investigaciones, ¿no? Entonces, a veces puede pasar hasta 20 años desde que se hace un proyecto de investigación
hasta que el sector lo adopta en su práctica diaria. Entonces, lo que propone Europa, y ya se ha puesto en marcha en muchos sitios de muchas entidades, en Teruel también, es intentar acelerar esta puesta en práctica de las investigaciones involucrando al sector en los proyectos de investigación, ¿vale? Y esto es lo que se llama el enfoque AQIS o Sistemas de Conocimiento e Innovación Agroalimentaria, ¿vale? Entonces, lo que consiste es que el sector agrario se integre con los investigadores y entre todos, pues, decidan sobre qué se iba a investigar, participe el sector en la ejecución de estos proyectos y así se va también a integrar eso que se vaya experimentando en los proyectos de una manera más rápida en la vida diaria, ¿vale? Por eso estos nombres que estamos utilizando, ¿vale? También se pone en valor, también en este tipo de sistemas de conocimiento, el conocimiento que tenéis vosotros como agricultores y ganaderos, ¿vale? Intentar también facilitar el intercambio de ese conocimiento que adquirís vosotros en vuestra experiencia y ayudar a transmitirlo, ¿no? Y a validarlo. Entonces, esto es lo que vamos a intentar hacer con este proyecto, ¿vale? Intentar reducir esta distancia que pueda existir entre agricultores, ganaderos y los investigadores. Y concretamente nos vamos a enfocar más en intentar facilitar la innovación en tres grandes ejes estratégicos, como sería la transición ecológica, la transición digital y la transición hacia una bioeconomía circular, ¿vale? Que son de las transiciones que nos está exigiendo ahora mismo la sociedad que vayamos cambiando como sector agroalimentario. Entonces, en el proyecto lo que vamos a hacer es realmente intentar reforzar este sistema que ya hay en Teruel, pero que igual cada entidad lo va haciendo por su lado. Entonces, nos hemos dado cuenta que hace falta integrarlo, ¿no? Por eso la idea de red, intentar poner a todos en la misma dirección, ¿no? Entonces, estamos haciendo actividades en ese sentido para crear red entre todos los agentes que puedan interesarle en la provincia. Vamos a ir haciendo muchas actividades de transferencia del conocimiento que iréis viendo que si formáis parte de la red iremos publicitando, jornadas de formación, demostraciones, talleres y luego vamos a hacer otra parte del proyecto que son los pilotos demostrativos participativos o lo que llamamos Living Lab, que es lo que estamos iniciando con esta jornada de hoy, ¿vale? Entonces, ¿cómo podéis participar de la red? Pues simplemente podéis recibir información como las jornadas que hemos organizado este mes, que igual os han llegado a través de otros agentes, pues os pueden llegar directamente por WhatsApp o por email, ¿vale? Si formáis parte de la red. Podéis asistir a jornadas como hoy, que ya estáis asistiendo todos vosotros. Podéis participar en las sesiones de co-creación como la que haremos luego, para así participar en lo que realmente vamos a hacer en el proyecto y que vuestra opinión cuente para decidir qué hacer. Podéis participar activamente también en los pilotos demostrativos, lo que llamamos Living Labs, ¿vale? Y también, si queréis y ser un miembro más activo, podéis incluso proponer o ayudarnos a organizar determinados eventos. Si queréis participar en la red y aún no estáis como miembros en la red, como colgaremos esta presentación en el repositorio en la web del CITA, podéis seguir este enlace para realmente darnos el permiso de que os mandemos toda esta información y vosotros podáis decidir en la manera que queréis participar. Entonces, ¿qué hemos hecho hasta ahora con este proyecto que se inició a principios de año? Pues durante la primavera se crearon 7 secciones de la red que están organizadas sectorialmente, que se hizo también de una manera participativa. Y hay secciones pues, de cultivos extensivos, de cultivos leñosos, de hortalizas y legumbres, de ganadería, de forestal también hay una sección, de transformación y consumo agroalimentario y también de turismo agroalimentario. Así que también podéis decirnos qué sección os interesa para que os mandemos información sobre ese tema. Entonces, lo que hicimos fue que ya organizamos una jornada por cada sección de la red y en esas jornadas lo que hicimos fue pediros que nos valorarais qué áreas estratégicas considerabais más importantes o interesantes para que tratásemos con el proyecto. Y eso nos ha servido para decidir sobre qué temas vamos a centrarnos en estos pilotos demostrativos que llamamos Living Labs, ¿vale? Y entre lo que salió que vosotros valorabais y todos los asistentes que fueron a esas jornadas, más interesante fue la gestión sostenible del suelo, ¿vale?
vimos que todas las secciones, o casi todas, menos la de turismo quizá, lo consideraban muy importante y muy interesante a trabajar con el proyecto, porque creen que podemos ayudar a avanzar a la provincia de Teruel en la gestión sostenible del suelo, ¿vale? Entonces, por eso estamos organizando hoy esta jornada en torno al suelo y vamos a comenzar este piloto demostrativo que llamamos Living Lab en torno a la gestión sostenible del suelo. ¿Y por qué es tan importante el suelo? Bueno, pues porque el suelo tiene muchísimas funciones, que tampoco me quiero ahora extender mucho porque vamos a tener ponentes que nos hablen específicamente hoy del suelo, pero como todos sabéis, pues si no tuviéramos un suelo saludable, no podríamos producir alimentos, no podríamos soportar pues, mucha de nuestra actividad, ¿no? Incluida pues, paisajes, el patrimonio cultural o nuestra actividad diaria. También realiza otras muchas funciones como almacén de carbono o de mantener biodiversidad. Además, también recicla nutrientes, purifica el agua y otras funciones que no comento aquí, que iremos ya comentando en otros momentos. Un poco por poneros algunos datos, se ha estimado que el 60-70% del suelo en Europa no está en condiciones que se consideren saludables, ¿no? O sea que después de toda la actividad en los últimos pues, cientos de años, la actividad humana ha ido haciendo que el suelo se degenere, ¿no? Entonces, incluso que repercuta en las actividades para las que nosotros queremos usar el suelo, ¿no? Y algunos datos más. Para que veáis la importancia del suelo, 1 centímetro del suelo puede tardar más de 100 años en formarse, pero se puede perder en un solo evento como puede ser en una tormenta torrencial, ¿no? Entonces, por ejemplo, vemos aquí en esta imagen que es de un campo agrícola de olivos. Vemos como en esta finca hay oliveras milenarias, con lo cual este muro de piedra pues, puede ser que tenga 1000 años, ¿no? Pero como en esos cientos de años se ha ido perdiendo todo ese suelo, ¿no? Gracias a la erosión del agua sobre todo y del viento, ¿no? Entonces, pues bueno, se pierden en Teruel de media unas 8,5 toneladas por hectárea cada año debido a la erosión del agua, ¿no? Que es una cifra que igual no nos dice mucho, pero bueno, vemos la cantidad, ¿no? de suelo que perdemos que se va al final a otras partes, ¿no? Seguramente al mar. Entonces, la Unión Europea le ha puesto mucho foco en darle importancia a que cambiemos nuestro manejo de suelo. No voy a centrarme en los datos que ponéis, simplemente porque veáis el contexto de por qué hacemos esto en este proyecto, ¿no? Y hay una iniciativa europea que se llama la Misión Suelos, donde hay también mucha financiación para hacer proyectos y para financiar actividades en concreto, ¿no? Entonces, desde ese contexto también están promoviendo este enfoque de lo que llamamos Living Lab, ¿no? Entonces, pues puede ser una oportunidad también para nosotros para poder continuar haciendo actividades en Teruel y conseguir fondos para hacer estos ensayos sobre dudas que vosotros tengáis, ¿no? Entonces, es una oportunidad que tenemos, ¿vale? Entonces, ¿qué es un Living Lab? Que os he mencionado varias veces. Pues un Living Lab se define como un ecosistema de innovación abierto centrado en el usuario que fomenta la co-creación en un ambiente real. Seguramente esto no os dice nada, esta definición. Lo que quiere decir es que vamos a juntar a todos los representantes de la investigación, del sector privado, incluyendo agricultores, ganaderos, empresas de transformación agroalimentaria, la administración pública y el usuario final, como puede ser el consumidor, para que entre todos decidamos cuál es el problema común que tenemos y busquemos soluciones. Soluciones que igual como individuos nosotros no las podemos probar porque no tenemos pues, los recursos económicos o los recursos prácticos para probarlas, pero con los recursos del proyecto podemos experimentar en un contexto real, que pueden ser incluso fincas vuestras o pueden ser fincas experimentales de alguna institución o se puede ver qué hacer, ¿no? Entonces, un poco esa es la idea, ¿no? Que entre todos vamos a decidir cuáles son los problemas a los que hay que buscar solución y probar esas soluciones antes de que nosotros con nuestros negocios las pondremos en práctica, ¿no? Entonces, en realidad, el Living Lab no es un proyecto de una experimentación en un lugar en concreto, ¿no? Los que forman parte de este Living Lab son las personas que entre todos hemos decidido que vamos a trabajar y nos comprometemos a
a ponernos un poco de acuerdo en trabajar de esta manera, ¿no? Entonces, ¿qué actividades se pueden hacer dentro de un Living Lab? Pues se pueden hacer actividades de investigación, de prácticas o el impacto que tienen en determinados ecosistemas. Pues igual hay prácticas innovadoras que se han demostrado en Burgos y nosotros pensamos que aquí no puedan ser útiles porque tenemos otra climatología, otro suelo. Pues igual simplemente replicar y ver si esas prácticas innovadoras aquí tienen sentido y funcionarían, ¿no? Podemos facilitar el intercambio de conocimiento, como os decía, no solo del sector investigación hacia el sector agrícola, sino también entre integrantes del sector agrícola, entre agricultor y agricultor, entre ganadero y ganadero. Podemos realizar demostraciones, podemos hacer visitas, talleres y todo también, pues eso, con un codiseño, una co-creación para que entre todos lo decidamos. Entonces, como os comentaba, lo que integra el Living Lab son las personas de diferentes tipos de entidades y podemos tener experimentaciones en diferentes sitios según lo que decidamos hacer, ¿no? ¿Y por qué la co-creación es importante? Como la sesión que haremos luego. Pues porque al decidir entre todos, ¿no?, la unión hace la fuerza. Entre todos podemos realmente abordar los problemas de una manera mejor. A veces tú tienes un problema y solo hablándolo con un vecino, ¿no?, se te ocurren ideas. Pues si ponemos a todos juntos con los conocimientos que tenemos cada uno, pues va a ser mucho más fácil que encontremos soluciones que realmente nos sirvan a todos, ¿no? Y como comentaba, pues podemos ayudar a adaptar prácticas que ya existan o pensar en nuevas prácticas que nos puedan servir en el contexto que hay en la provincia de Teruel. También un aspecto importante es que se impliquen las autoridades, tanto locales como de la administración de los gobiernos autonómicos y central, ¿no?, para intentar también facilitar, ¿no?, algunas barreras que pueda haber a la implementación de nuevas prácticas, ¿no? Aunque esto, pues, bueno, a veces es el mayor reto que tenemos, ¿no? Y luego también puede servir a veces para colaborar con otras entidades que incluso puedan financiar otras actividades que puedan surgir aquí como idea, ¿vale? Y por detallar un poquito más qué actividades podríamos hacer dentro de este piloto demostrativo o Living Lab, pues podemos hacer analíticas o estudios para conocer el estado de nuestros suelos, ¿no?, que a veces es algo que no hacemos, ¿no?, como agricultores o ganaderos. Podemos hacer ensayos de prácticas sostenibles en diferentes campos y en diferentes condiciones. Podemos hacer actividades demostrativas o pagar visitas a otros ensayos que estén en otras fincas un poco más lejanas aquí, que si no, no iríamos a hacerlo. Facilitar el acceso a información, si sabéis que existe o hay proyectos que se están haciendo pero no tenemos acceso a esa información, nosotros como estamos pues igual más conectados con otras entidades o tenemos acceso a artículos o proyectos, podemos facilitaros esa información. Organizaremos o se pueden organizar jornadas de formación presencial, online, se puede hacer asesoramiento o incluso elaboración de manuales de buenas prácticas, ¿vale? Esto es lo que queremos que decidamos entre todos luego, ¿vale? Para que así diseñemos entre todos lo que os puede ser útil con este proyecto, con los recursos que tenemos, para avanzar en Teruel, para hacer una mejor gestión del suelo. Así que no me enrollo más, os dejo ahí también la página web del proyecto en el que vamos a ir colgando todas las presentaciones de las jornadas que hacemos, que las grabamos todas, así que si habéis visto alguna que no habéis podido venir, que sepáis que las podréis visualizar y dejaremos también la documentación de la jornada de hoy, ¿vale? Por si os queréis descargar. A veces tardamos un poquito en colgarlo, pero estará colgado, ¿vale? Y voy a dar paso a la siguiente ponencia, si no nos enrollamos más con esta parte introductoria. Y le doy paso a Jaime para que comience con su charla. Que creo que es esta. Sí, te dejo el micro. Para ponerlo en modo presentación, ¿me ayudas? Vale, gracias. Sí, no, es porque lo grabamos. Claro. Estamos en online. ¿Te ayuda?
No sé cómo va. ¿Esto cómo va? Así va al revés. Así va. Es para cabezas pequeñas. Sí. Tampoco me entraba ahí. No sé, ve si me roza. Ah, vale. A ver, pónmelo que es que no me lo veo. Ah, ¿sí? Vale. Y esto ahí. Que no me roce la barba, ¿no? Si no roza. Ah, vale. Te presentas tú, ¿no? ¿Cómo vas a presentar algo? Sí, bien. Sí. Ah, que va a ser un minuto. Vale. Simplemente te pido, Jaime, si te puedes poner... Sí, sí, sí. Ya. Y Vale, este es para pasar el de abajo y este es el... El puntero. Ah, vale, el puntero en principio no... A ver, espera que pruebo. Sí, vale, vale. Vale, pues si queréis, seguimos. Perdonad el cambio de ponente. Buenas, no sé si esto se oye bien. Sí. Vale, vale, yo no me oigo a mí mismo. Bueno, muy buenos días a todos, muchas gracias por venir y por la invitación para participar en esta jornada. Bueno, yo soy Jaime Valero, vengo de Agrocultívate, que somos una consultoría agrícola que estamos ubicados en Andorra, ¿vale? Trabajamos bueno, en toda la comunidad autónoma y tenemos varios pilares fundamentales o líneas de trabajo fundamentales. Una, por así decirlo, es relacionada con proyectos de pues, bueno, ganadería, obra civil y demás. Otra línea muy importante es todo lo que tiene que ver con PAC, ¿vale? Y otra línea muy importante y que cada vez, con visión de futuro, digamos, se van entremezclando más, es la línea de proyectos de investigación. O sea, al final, lo que hoy son proyectos de investigación que se están haciendo pues desde los distintos organismos que hay, lo que se aprecia claramente es que cada vez tienen más influencia en las políticas de los años que van a venir. O sea, las políticas agrarias común, por ejemplo, que tenemos, que ha venido tras la reforma, pues proviene de proyectos de investigación que se han venido haciendo pues hace 5, 6, 8, 10 años. Entonces, se van implementando y pues eso, que cada vez estas líneas de investigación con las líneas de PAC están más mezcladas porque al final el resultado de estas investigaciones acaban implementándose en el tema de la PAC. Voy a hacer una pequeña descripción. Yo creo que todos estáis más que de sobras al tanto del funcionamiento de la PAC, pero voy a hacer un breve esquema de lo que teníamos antes y de lo que tenemos ahora, ¿vale? Para que entendamos bueno, los cambios sustanciales a la hora de articular la PAC. Hasta ahora teníamos distintas líneas de ayudas principales. Me voy a centrar en las más importantes a nivel de lo que nos concierne en esta charla. Hasta ahora teníamos lo que venía siendo el pago básico y el pago verde, ¿vale? Eran pagos, el pago básico pues por cumplir una serie de requisitos básicos, ¿vale? O sea, mínimos y fundamentales, y después el pago verde, pues bueno, era una serie de características que había que cumplir, muy sencillas de cumplir, y bueno, pagaban, digamos, un plus, un porcentaje por encima de ese pago básico, ¿vale? Esto es lo que teníamos hasta ahora. ¿En qué se traduce tras la reforma con esto? Pues lo que es el pago básico, de alguna forma, ha mantenido el origen lo ha mantenido, y ahora pues bueno, son la ayuda básica a la renta, ¿vale? Los derechos de la ayuda básica a la renta para la sostenibilidad. Y se han generado dos nuevos grupos de pago, por así decirlo, líneas de ayuda, que una es el pago redistributivo, bueno, con el objetivo principal pues de redistribuir desde la idea inicial, en mi opinión, era pues bueno, desde las explotaciones más grandes, redistribuir el dinero en explotaciones pues medianas o las explotaciones familiares. Da la sensación de que al final el resultado ha sido un poco en explotaciones muy pequeñas, se ha redistribuido en explotaciones más pequeñas más que en las medianas. Y a donde quería llegar, un apartado muy importante es nuevo de este año, que son los ecoregímenes. Es decir, lo que hasta ahora teníamos como de una forma muy sencilla, lo podíamos cumplir casi automáticamente en el periodo anterior, ahora una buena parte del montante económico que un perceptor de PAC recibe viene de los ecoregímenes, ¿vale? Entonces, estos ecoregímenes ya se les ha dado, por así decirlo, una vuelta de tuerca a prácticas en las que, pues bueno, en función, en pro del beneficio en muchos casos del suelo o del medio ambiente en general,
de la biodiversidad, pues eso, para poder percibir una parte que antes ya se venía percibiendo, pues de alguna forma hay que realizar una serie de prácticas beneficiosas para el medio ambiente en una línea o en otra para poder percibir estas ayudas. Entonces, digamos que a igualdad de condiciones de antes, si no hacemos esta serie de prácticas y de manejos, no se percibiría pues bueno, este montante económico. Tiene un sentido, o sea, al final, pues como comentaba Marta, pues desde la Unión Europea y desde muchos organismos pues están poniendo en valor el suelo, la importancia que tiene y bueno, muchos de estos suelos están muy degradados y pues hay que intentar, en la medida de lo que buenamente se pueda, revertir esta situación. Hay que entender que lo que es la PAC ya no es un cobro por producir, ya hace tiempo que esto dejó de ser así y cada vez pues los requisitos son y van a ser pues enfocados a, pues, bueno, a conseguir otros beneficios medioambientales, por supuesto, sin olvidar, bueno, o al menos las explotaciones no deben de olvidar la producción, porque al final tenemos que vivir y las explotaciones agrícolas tienen que ser rentables, pero pues bueno, se van pues, bueno, forzando de alguna manera a hacer otra serie de prácticas que al final, pues bueno, si se quiere seguir percibiendo cuantías similares, pues vamos a ir viendo que hay que hacer una serie de prácticas que ahora vamos a ver. No lo he dicho, cualquier duda o lo que sea, comentarlo en el directo, o sea, comentarlo y que, bueno, que podemos interactuar y cualquier comentario que queráis decir, estamos para esto. Entonces, bueno, en cuanto a los ecoregímenes, nos vamos a centrar en los de, bueno, en cultivos extensivos, principalmente, pues bueno, en tema del pastoreo, que aquí la mayoría entiendo que seréis ganaderos, y luego en los de tierras de cultivo de labor. He dejado de lado el arbolado principalmente porque, bueno, entiendo que la feria es principalmente ganadera y, pues bueno, lo que tiene que ver más con la ganadería y con los cultivos para alimentar forraje o para generación de pienso para estos animales. Entonces, hay como dos líneas principales, se establece la agricultura del carbono y la de agroecología. Entonces, dentro de la agricultura del carbono, con el objetivo de pues, fijar carbono, ¿no? Luego comentaré pues, los beneficios que esto tiene, que ya, bueno, seguramente ya lo sabréis la mayoría. Tenemos el pastoreo extensivo, tenemos el ecorégimen de la siembra directa, tenemos bueno, las cubiertas vegetales y después, en cuanto a agroecología, los dos más importantes en los que, bueno, en las explotaciones de la zona y de la gente que podéis estar ahora mismo escuchando, más nos influyen pues, son la rotación de cultivos con especies mejorantes y los establecimientos de islas de biodiversidad. Ahora pasaremos a explicar cada uno de ellos. Como ya sabréis, una misma explotación puede acogerse a distintos ecoregímenes en función bueno, de su casuística particular y del diseño de la explotación que tenga. Y sobre un recinto, digamos, podemos acogernos a un único ecorégimen, pero en una explotación podemos acogernos a varios ecoregímenes. ¿Vale? Bueno, voy a la parte económica al principio porque yo soy partidario de que esto es una cosa que nunca se debe dejar. Al final somos explotaciones agrícolas, hay que sacarlas adelante y tenemos que poder darnos vida. Entonces, esto es una parte muy importante que habrá que complementar y congeniar bien con las medidas para trabajar. Estos días precisamente se han publicado los importes previstos para estos ecoregímenes. Voy a comentar los que había inicialmente y comentaremos también los que posteriormente, en principio, de forma provisional, hay. Pues, por ejemplo, el tema del pastoreo extensivo, pues bueno, consiste en pastar con el propio ganado, explotación, bueno, los recintos de pastos o pastos permanentes o pastos temporales, digamos, pues praderas bueno, depende de cada zona, es de una forma o es de otra, pero pues, consiste en pastar con los animales y garantizar que se pastan estos recintos, ¿vale? Ahora veremos qué beneficios tiene también sobre el suelo. Tema de la siembra directa, teníamos también, pues bueno, importes a las primeras 70 hectáreas de en torno a 47 euros y de las 70 en adelante, a priori, esto era lo que se comentaba en principio, 33 euros con un plus adicional, que lo comentaremos después, de 25 euros por hectárea, si repetíamos año tras año, porque se entiende que los beneficios de la práctica son todavía mejores si repetimos año tras año. Si lo hacemos un año, pues bueno, podemos mejorar algo, pero esto es más una visión a futuro que a corto plazo. Tenemos islas de biodiversidad, que
que en esta zona no tiene sentido, es más para zonas del Pirineo, con praderas de siega y demás, que yo creo que aquí en esta zona no es muy habitual. Puede haber alguna, pero son las menos. Rotación con cultivos con especies mejorantes, con leguminosas o otra serie de especies mejorantes que se establecen, con los mismos importes, 47 euros era la previsión para las primeras hectáreas y 33 para las siguientes hectáreas a partir de la hectárea 70. En secano y luego en regadío, pues 150 euros, 151 euros para las primeras 25 hectáreas y 103, 106 para las hectáreas de la 25 en adelante. Y por último, establecimiento de islas de biodiversidad, que la previsión estaba en torno a 56 euros por hectárea, ¿vale? Y pues ahora vamos a ir viendo cada uno de ellos por separado. Bueno, están aquí, los he puesto aquí, pero los vamos a ir viendo cada uno, ¿vale? Los importes previstos que se publicaron, si no recuerdo mal, la semana pasada o la anterior, con finalmente cómo ha quedado, porque los ecoregímenes era un montante económico que en función de la cantidad de superficie que se acogieran, no en Aragón ni en Teruel, en toda España, pues el dinero hay que repartirlo entre todas esas explotaciones. Vale, pues bueno, ¿en qué consiste el ecorégimen del pastoreo extensivo? Pues, bueno, se han catalogado 2 zonas de pastos y aún dentro de estas 2 zonas después, como todos sabemos, hay una diversidad brutal, porque no es lo mismo un pasto de cedrillas que un pasto de mi zona del Bajo Aragón, no tienen absolutamente nada que ver, son especies totalmente distintas y el aprovechamiento también es totalmente distinto. Pero bueno, al final a nivel nacional se han establecido 2 diferencias que son por pluviometría. Y Teruel, bueno, si Teruel estamos en la de inferior a 650 metros sobre, milímetros de lluvia de precipitación. ¿Vale? Son para superficie de pastos permanentes o pastos temporales, es decir, pastos de lo que conocemos como pastos de menos de 5 años, y únicamente está preparado, está acondicionado para ganadería extensiva, ¿vale? O sea, ganadería que realmente paste esas parcelas. Esto hasta la fecha, pues todos sabíamos que era se hacía un poco de aquella manera, pero ahora la realidad es que pues no queda otra. O sea, hay que hacerlo, hay que entender, no en en todos, que estas subvenciones ya vienen por realizar una serie de prácticas y ya está. Y si quieres percibir ese importe, pues las tendrás que hacer. Y si no quieres hacerlas o no puedes, pues tendrás que dejar de percibir ese importe y ya está. Requisitos, pues bueno, pastoreo a diente con animales de la propia explotación y una carga ganadera mínima y máxima. Pues bueno, ni que sobrepastoreemos ni que infrapastoreemos. Al final tiene que haber, pues bueno, unos rangos aceptables, ¿vale? Y por supuesto, ya lo sabéis, ya se están empezando a pedir los primeros, pues todo esto tendrá que estar anotado de forma para poder justificarlo. Lo que es el cuaderno de pastoreo, pues la Administración quiere asegurarse de que esto se hace y para ello va a haber que llevar un cuaderno de pastoreo. ¿Qué quiere decir durante al menos 120 días? Inicialmente se establecía que los animales salgan a pastar al menos 120 días. ¿De todo el año? Sí. ¿O en esa parte? No, de todo el año. De todo el año. En la parcela tú puedes estar un día. O sea, al final es la media de la explotación, pues lo que los animales salgan a pastar la mayor parte del tiempo. Pues no es mucho. No, la realidad es que el que sale, sale y el que no sale, no sale. Es decir, están las ganaderías que están, pues bueno, estabuladas y están las ganaderías que pastan, pues si no son 365, son 350. Al final, en su mayoría, el que es extensivo sale a pastar. Perdón, ¿máximo en 15 días te refieres a anotar ese momento? Sí, claro, sí. De esto, de momento, no se está implementando todavía. En principio iba a ser a partir de este 1 de septiembre, pero lo han dejado para el 1 de septiembre del año que viene. Y en algunos casos lo están exigiendo ya, pero de forma que lo tengamos que ir anotando de forma simultánea, por así decirlo, todavía no se ha implementado. Se implementará y digamos que tendrá que estar actualizado prácticamente al día. ¿Vale? Rotación de cultivos con especies mejorantes. Esto está más enfocado en parcelas de cultivo, en lo que es la tierra de cultivo tal y como la conocemos. ¿Qué requisitos tiene cuáles son los principales requisitos? Pues bueno, la superficie, o sea, lo que nos induce es a rotar, que al menos, pues bueno, voy a nombrar los números, pero casi es lo de menos, lo más importante es el concepto. Rotar, que la mitad de la superficie cambie de cultivo con respecto al año anterior. O sea, al final lo que interesa aquí es que cambiemos de cultivo y no hagamos un monocultivo de cebada, 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 sino que vayamos cambiando. Bueno, en el caso de explotaciones, como pueden ser muchas de ganaderos, que tienen mucha superficie forrajera, esta superficie se puede reducir, no hace falta que sea el 50%. ¿Vale? Al menos se tiene que introducir un 10% de especies mejorantes. ¿Vale?
pues aquí entran todas las leguminosas, entran algunas como el girasol, que por esta zona también se siembra, bueno, una serie de cultivos que si queréis luego los puedo mostrar, que tienen una serie de beneficios sobre el suelo y sobre la fertilidad del suelo interesantes. ¿Vale? Y bueno, y luego un requisito de barbecho que en función de las zonas de Aragón, pues es o un 20% o un 40%. Y bueno, si se realiza barbecho semillado, que esto pues en algunos casos puede ser interesante, de hecho seguramente en la charla posterior se comentará, pues bueno, hay una serie de prácticas que se pueden hacer que también favorecen a necesitar menos, bueno, en este caso menos superficie de barbecho, pero también se puede acoger a otro ecorégimen con ese tipo de superficie. Luego seguro que os lo explicarán mucho mejor que yo. Bueno, a nivel de importes, ¿cuál era la planificación inicial, digamos? Pues en secano, las primeras 70 hectáreas eran de 47 euros y a partir de la hectárea 70 a 33. ¿Cómo ha quedado? Pues se ha quedado muy parecido o incluso a partir de la hectárea 70 se ha quedado un poco superior, de 47 y 37, ¿vale? En regadío sí que ha bajado un poquito con respecto a lo planificado. Vale. Ventajas sobre el suelo que tiene pues bueno, esa diversificación de cultivos, esa rotación de cultivos y esa introducción de leguminosas sobre el suelo, ¿no? Pues aquí podemos ver una gráfica que es una revisión de distintos estudios sobre el suelo en los que se analiza el impacto positivo, neutral o negativo de introducir diversidad y rotación de los cultivos. Entonces, aquí se analiza, bueno, cada una, pues por ejemplo, la fertilidad del suelo, pues aumenta el hecho de rotar y de diversificar los cultivos, al final lo que dice es que hay muchos, bueno, casi todos los estudios dicen que se acaba aumentando la fertilidad del suelo. Lo mismo en producción. Muchas veces hay aspectos que nos olvidamos porque únicamente pensamos en producción y en pues, bueno, el rendimiento económico de ese año porque hay que salvar el año, pero al final el conjunto de todos estos parámetros son los que van a hacer que a futuro, a medio o largo plazo, obtengamos unos buenos resultados. A nivel de nutrientes, pues bueno, la recirculación de nutrientes cuando rotamos y cuando introducimos especies que habitualmente no estábamos acostumbrados, temas de girasol, leguminosas forrajeras, pues que bueno, llegan a capas que nuestros cultivos tradicionales no estábamos acostumbrados a que llegasen y provoca una regeneración de nutrientes que los hace disponibles para los próximos cultivos. Secuestro de carbono también aumenta considerablemente. La regulación del clima, bueno, aquí sí que hay un poquito más de variación. Absorción de agua también, pues bueno, se beneficia de esta rotación de cultivos. Al final es el conjunto de un poco de cada una de todas estas es lo que hace que mejores un suelo y puedas terminar mejorando la producción. La reducción de fitosanitarios, muy importante también. Al final Europa también va encaminada a una reducción muy importante de fitosanitarios y esto, la rotación de cultivos y la introducción de especies como las leguminosas u otras, pues bueno, favorecen mucho la reducción de fitosanitarios. Aumenta considerablemente, por supuesto, la biodiversidad y, bueno, a nivel de polinización, que luego también seguro que se comenta, pues también es muy, muy beneficioso. ¿La regulación del clima tiene más parte negativa? Bueno, negativa, o sea, positiva o neutral. La verdad que tampoco entiendo muy bien el motivo, pero sí. Bueno, al final es un conjunto de estudios, bueno, pues el número de efectos analizados en una serie de estudios, ¿vale? Si hay menos emisiones, porque hay menos sí. o menos cantidad de diésel. Sí, factores, sí, sí. No se me ocurre, Ya. o hay menos. Yo creo que van a cosas concretas, porque al final, si tú analizas el conjunto va a ser beneficioso para el clima. Pero en concreto esa diversificación, la verdad que no sé muy bien exactamente cuál es el motivo. ¿Vale? Entonces, pues bueno, esa diversificación y esa introducción de especies mejorantes pues va a hacer que mejoremos el suelo de forma considerable. Y, por tanto, finalmente, la producción y la rentabilidad y la disminución de costes en muchos casos también. Bueno, el ecorégimen de la siembra directa, no sé si en esta zona la estáis trabajando o no. Bueno, al final consiste pues eso, en reducir el laboreo al máximo y en la siembra con máquinas de siembra directa. ¿Cuáles son bueno, los importes económicos que había y que finalmente se han quedado? Bueno, aquí creo que no sé si lo he actualizado. Si no, bueno. Siembra directa. Vale, en 47 y 37, sí. Que no lo he cambiado aquí. Esto es... sí, 37, vale, sí.
esto es 37. ¿Vale? Entonces también ha aumentado ligeramente sobre lo planificado. Importante aquí, se premia, como os decía, con 25 euros adicionales por hectárea, se premia el repetir la práctica de la siembra directa sobre un mismo recinto año tras año, con el objetivo de conseguir todos los beneficios, pues bueno, que sean acumulativos y sean, pues bueno, más beneficioso todavía. Bueno, muy generalistas, pero bueno, beneficios que tiene la siembra directa sobre el suelo, pues bueno, la mejora de la estructura, el aumento del contenido de materia orgánica, esto es una de las cosas que más rápidas se pueden llegar a apreciar. Protección contra la erosión, pues bueno, antes comentabas que es verdad que cualquier tormenta te puede tirar por la borda el trabajo de muchos años, pues en este sentido, pues la siembra directa, la verdad que sobre el suelo tiene unos beneficios muy, muy interesantes. Y bueno, mejora la retención de agua. Son algunas de las características principales, pero la realidad es que la siembra directa tiene muchísimos beneficios sobre el suelo y al final sobre el medio ambiente y sobre las producciones. ¿Importa las preguntas? Las hacemos con el micro para que puedan escuchar también los que están... Yo soy Miguel Buñuel de... Sí, a vosotros una cosa. Aquí no se oye... Soy Miguel Buñuel de Ovia Aragón, soy de tu zona, de Aguaiba, y hay un tema que no acabo de entender, cómo este apartado se metió en un ecorégimen cuando lo que es la siembra directa en sí, la verdad que aporta una parte muy sustancial y muy buena al suelo, como todo el tema de mejorar estructura y demás, pero conlleva una acción anterior que es la aplicación del glifosato. Y es lo que no entiendo cómo la Administración ha podido meter eso dentro de un ecorégimen. O al menos prohibir que se hiciera... Sí, da la sensación que es incongruente. Es decir, es como que han tomado dos líneas, no han tenido muy clara cuál tomar, han tomado las dos y al final, pues bueno, se ha permitido por los beneficios que tiene, pero claro, eso inevitablemente conlleva el uso del glifosato y de una cantidad mucho mayor de herbicidas. Pero bueno, al final, los beneficios que tiene y los contras que tiene, pues al final entienden que sale positivo, ¿vale? Entonces, por eso es el motivo. O sea, al final hay muchas explotaciones que la practican y, pues eso, en esa evaluación de pros y contras, pues entiendo que desde la Administración han considerado que es positivo. Parece ser que cuando se hace siembra directa, con el paquete tecnológico que implica, sí que se muestra un aumento de la materia orgánica del suelo, ¿no? Aunque no sea materia orgánica viva y la biodiversidad sufra, pero sí que hay un aumento de materia orgánica. Entonces puede ser por eso, ¿no? Que justamente ese es uno de los indicadores que están buscando, aumento de materia orgánica. Claro, el secuestro de carbono con agricultura de conservación, con siembra directa, es infinitamente más elevado que con otras prácticas. Que el laboreo, por ejemplo. Eso es. Por otro lado, tiene otras emisiones, pero la verdad que las del secuestro... Pero eso lo estamos viendo, la reducción sistemática que hay de productos fitosanitarios, pues cada vez hay mucho menos productos disponibles, esa es la realidad, y cada vez se tienden a utilizar menos o eso se pretende con este tipo de prácticas, por ejemplo, con rotaciones de cultivos, diversificación y demás. Pero bueno, ahí está claro que tiene razón. Que al hilo... Vale.
Bueno, que no hace falta, pero sí. Mientras se monta eso, y al hilo de lo que dice el caballero, absolutamente acertado, ¿no? Con el tema de las celiaquías y demás, que ya se está demostrando que está muy vinculado al glifosato y otros productos de ese tipo, ¿no? Entonces está claro que mucha gente queremos ir en esa dirección de usar cuanto menos químicos mejor y sobre todo glifosato, ¿no? Estas normativas que han sacado, digamos que no están a gusto de nadie, o sea, intentan complacer a mucha gente, ¿no? Entonces es como términos medios en muchos aspectos, ¿no? En cuanto a la siembra directa o el poder hacer cereal sin laboreo y sin todos esos productos, es genial que estéis haciendo esas investigaciones. En otras regiones de España también se están haciendo y, por ejemplo, una de las claves que se está viendo, concretamente una experiencia en Valladolid, que es una zona muy cerealista, ¿no? Todo lo que es Castilla, se está viendo que la introducción de ganado dentro de la rotación, como si fuera un elemento más de la rotación, está permitiendo, después de 3 años, dejar de usar ningún tipo de insumo, ni fertilizante, ni glifosato, ni nada. Entonces, esto es muy esperanzador, ¿no? Y tiene mucho que ver con el tema de hoy, que es el vínculo, ¿no?, de la agricultura con la ganadería y esa integración ganadera en beneficio de todos. Así que creo que en ese sentido vamos en buena línea, pero hay mucho que hacer todavía. Yo aprovecho y me presento, soy Ana Digón de la Asociación de Agricultura Regenerativa. Me han invitado las compañeras a venir para poder aportar también esa visión de la ganadería introducida en agricultura, ¿no? Y cómo podemos mejorar las cosas para todos, para todas. Gracias. Muchas gracias. Vale. Bueno, pues a nivel de, pues ya lo hemos comentado, la siembra directa. El otro ecorégimen en tierras de cultivo, que este es un poquito el más... A nivel medioambiental es muy sencillo de entender, pero a nivel agronómico pues es el que más cuesta seguramente de entender, ¿no? Pero al final consiste en generar unos espacios de biodiversidad, tal y como se llama el ecorégimen, pues para aumentar la biodiversidad existente en nuestras parcelas. Hay distintas formas de hacerlo y hay que acumular unos porcentajes de superficie en relación a nuestra explotación. ¿Vale? Pues bueno, en cultivos de secano estamos hablando de un 7%, en regadío un 4% y en cultivos permanentes, en arbolado y demás, un 4%. ¿Vale? ¿Cómo podemos acumular estos espacios de biodiversidad? Pues bueno, hay una serie de opciones en las que sobre estas superficies no se pueden aplicar tampoco fitosanitarios, ¿vale? Pues bueno, y consiste en preservar pues zonas que albergan biodiversidad o potenciar otras zonas que hasta ahora no estaban, ¿no? Pues tierras en barbecho de biodiversidad. Esto consiste en la mezcla de una serie de especies con efectos mejorantes para ponerlas en disposición de la biodiversidad y que puedan aprovecharse de ella, ¿vale? Los márgenes o las terrazas tal y como conocemos, árboles en hilera, árboles aislados, charcas, pues bueno, en estos enclaves, digamos, siempre hay una acumulación de biodiversidad y eso es lo que se pretende potenciar. ¿Cuál es la realidad de este ecorégimen? Que al final el resumen ha sido que una de las opciones era las zonas de no cosechado y la realidad es que se ha reducido, en mi opinión, se ha reducido exclusivamente a dejar superficie de cereal sin cosechar. Objetivos medioambientales cumplidos más que sobradamente, objetivos económicos o productivos no termina de tener sentido del todo. Así como los otros sí que tienen los dos beneficios, ¿no? Un buen manejo te da mejora del suelo, mejora del medio ambiente y, por otro lado, una buena economía, pues no terminas de ver los dos enfoques, ¿no? El medioambiental está claro, pero el productivo, pues bueno, en mi opinión, no lo termina de tener. ¿Vale? Y bueno, esto era uno de los aspectos que quería comentar, pues esa influencia de los ecoregímenes y el por qué, al final, el por qué se han hecho esos, pues tienen unos motivos y bueno, hay que ir trabajando en ellos y en mejorar los manejos del suelo, que al final tenemos mucho que aprender, por mucho que nos parezca que sepamos, tenemos mucho todavía por aprender. Luego, bueno, simplemente por comentar... Como os he comentado antes, una de las líneas de la empresa de Agrocultivate consiste en los proyectos de investigación. Entonces, bueno, simplemente por nombrar algunos. Vale.
en algunos de los grupos de investigación en los que estamos trabajando, pues porque bueno, vemos que hay recorrido ahí y que al final pues este tipo de investigaciones pues tienen su efecto, en los años venideros tiene su efecto. Bueno, uno de ellos no tiene que ver con cereales, pero al final el suelo es siempre el centro de atención del proyecto, ¿no? En este caso, pues el proyecto Pistacero es en pistachos, pero vamos, al final consiste en analizar la influencia de las cubiertas vegetales y del manejo del suelo en el suelo y posteriormente en la planta, ¿vale? Entonces, pues eso es lo que se valora, cómo el manejo del suelo va a repercutir en la producción. O sea, ¿no? Siempre estamos muy centrados en que al final, pues lo que os he comentado, al final las explotaciones tienen que ser rentables y tenemos que conseguir los beneficios medioambientales, pero por supuesto siendo rentables y siendo productivos. Otro de los proyectos pues es el proyecto Picasso, pues bueno, que consiste en la diversificación de cereales alternativos y leguminosas y en la mezcla de ellos para la generación de pienso, para animal, ¿vale? O sea, para consumo animal. Y otro que este ya no tiene tanto que ver con los temas que hemos tratado hoy, pero bueno, que consiste pues, en aprovechar especies aromáticas entre los frutales que podemos tener en nuestra zona, pues ver esa vinculación, a ver si puede tener sentido o no y si es factible e interesante. Nada, simplemente era por comentar algunos de los estudios en los que estamos trabajando también que tienen que ver con estos aspectos. Pues esto es lo que quería comentar. No sé si tenéis alguna duda o algo que queráis comentar. Vale, pues como ya habéis ido preguntando sobre la marcha, si tenéis alguna pregunta más podéis hacerla ahora o lo podéis hacer después que Jaime va a estar toda la Tendré que marchar ahora. mañana. Sí. Bueno, un rato. Sí. Vale, pues pasamos al siguiente ponente. Enrique, si quieres. Mientras hacemos el cambio de ponentes, os digo que vamos a pasar la lista de asistencia para que información lista, por favor. Tiene varias columnas. En la primera os preguntamos si queréis formar parte de la red de Disfrute. Marta ya os ha explicado que hay muchas modalidades para formar parte de la red, ¿vale? Entonces, si no lo habéis dicho ya, pues aquí podéis decir que queréis estar en la red. Luego, la segunda columna es tema de protección de datos. Básicamente es para que nos podamos comunicar con vosotros, porque si no, no podemos enviar información. Y la tercera columna que pone participación suelos, ¿la explicaremos luego? Sí, o sea, es una columna que la hemos planteado porque en algunas ocasiones nos han dicho la gente que quieren hacer ensayos en sus parcelas. Entonces, si lo tenéis clarísimo y queréis participar en el proyecto de Living Labs, podéis marcarlo ya. Si os queréis esperar al final también, o sea, eso podéis hacerlo ahora o al final de la sesión, ¿vale? Y luego voy a aprovechar también a recoger los papelitos ya que os hemos dado y si los podéis ir pasando como la línea esta, ¿vale? Vale, Sí. pues vamos a seguir. Enrique es un investigador del CITA que va a presentar brevemente
un proyecto que están realizando que va relacionado con el tema de ecoesquemas que nos acaba de explicar Jaime y ahora les comentaré. Vale, pues antes que nada darte las gracias a ti, Marta, y al Cita de Teruel en general por sacarnos estos 5 minutos. Yo voy a ser muy breve y queríamos venir aquí para presentar parte de este proyecto y presentar lo que queremos hacer, porque también hemos venido a la feria de hoy para tratar de recoger la opinión de agricultores y ganaderos, ¿no? Tenemos una encuesta y luego estaremos por si alguien quiere participar. Entonces, a rasgos generales, este proyecto es un proyecto LIFE financiado por la Unión Europea y lo que busca es hacer acciones para potenciar la polinización tanto en zonas rurales como en zonas urbanas. Está en Italia y en España. En Italia se centran más en zonas urbanas, márgenes de carreteras, conexión urbano-rural, y en España se centra más en la zona rural y marginal. Concretamente hay casos de estudio en Cantavieja y en Egea. Y entonces lo que se está probando en estos casos de estudios concretos, ¿no?, es la implantación de acciones, este ecorégimen de biodiversidad, que permita proteger a los insectos polinizadores, que también repercute luego sobre esa polinización en los propios cultivos, ¿no? Y entonces, pues ver un poco cómo se puede apoyar a aquellos agricultores que hacen este tipo de prácticas que fomentan la diversidad de polinizadores. Entonces, el proyecto empezó hace un par de años, durará hasta 2024-2025, y nada, eso es a líneas generales el proyecto. Y lo que me gustaría centrarme es, pues, cuando hemos estado empezando a indagar un poco más, viendo la complejidad que tiene el ecoesquema de biodiversidad, pues ver cuál es su viabilidad y qué características podría tener el ecoesquema, ¿no? Esta investigación que se hace antes de que salga la nueva PAC, ¿no? Pues ver qué podemos hacer contando con la opinión de agricultores y ganaderos, que sois los que estáis implementando lo que existe en la actualidad, para intentar mejorar de cara al futuro, ¿no? Entonces, hemos preparado una encuesta muy breve para recoger vuestra percepción sobre diferentes características que debería tener o que se pueden cambiar del ecoesquema para que su implantación sea más sencilla o haya mayor disposición a participar, ¿no? Entonces, pues simplemente mi compañera Pilar y yo vamos a estar hoy aquí y estaremos tanto fuera como dentro, por si cualquier persona quiere unirse, pues nosotros estaremos más que encantados y si no nos acercaremos también para tratar de recoger pues vuestras opiniones. Así que esto es todo y muchas gracias. Si alguien tiene alguna duda de este proyecto que nos han presentado, si alguien quiere preguntar algo. Y si no, le damos paso a Jorge. Puede usar este micro, ¿verdad? Vale. Que agradecemos mucho que Jorge haya venido hoy, que viene desde un pueblo de Soria, de Noviercas, y que tuvo un incidente ayer con una vaca, iba un poco cojo y agradecemos. Hola, ¿se me escucha? Bueno, pues yo con vuestro permiso voy a hacer la exposición aquí sentado, por lo que comentaba un poco Marta, que tuve algún percance ayer con algún animal, que bueno, no todos los días son tan majos. Entonces, bueno, lo primero quería dar las gracias a Cedrillas y al Cita por organizar estas jornadas y también, por supuesto, por haberme invitado. Y en particular pues a las dos Martas, ¿no? Marta Barba y Marta Estopiñán, que fueron un poco las que han contactado conmigo. Y bueno, también daros la bienvenida a todos y a todas y voy a intentar hablaros un poquito de cómo el ganado nos puede ayudar a regenerar los suelos. Bueno, se ha estado hablando bastante de suelos aquí hoy, tengo alguna cosita por ahí apuntada para comentar, a ver si me acuerdo luego de sacarla. Entonces, bueno, primero os enseño un poco el lugar donde vivo y donde tengo la ganadería. Ahí podéis ver ese monte más alto. A ver, esto. Ahí está. Eso es el Moncayo, que supongo que os suena a todo el mundo. Es el techo del sistema ibérico, que llega hasta por aquí, ¿no? Estos son sierras que acompañan al Moncayo. Esto es la Sierra de Toranzo. Y esta zona que veis aquí es la estribación de la Sierra del Madero. Y en concreto, esto que se ve en la foto es la dehesa del Reajal, de Noviercas, en Soria. Entonces, en esta zona es donde está la explotación. Aquí veis unas praderas con una nave ganadera. Pues aquí se encuentra la explotación que se llama Moncayo Ecológico.
Entonces yo, un poquito de mi historia personal, yo llego a Novierca, yo me crié en un pueblo de Soria, pero salí a estudiar y a trabajar fuera, y en un momento dado pues me vuelvo al pueblo, como se dice, y en el 2017 o así, y en el 2 empiezo con un pequeño proyecto de cerdos en extensivo que, bueno, por algunas razones no acaba de cuajar, y en el 2021, en el 2020 empiezo con vacas más o menos, y en el 2021 me muevo aquí a esta dehesa. Entonces, aquí esto pasa. Vale, por comentaros un poquito, que siempre es importante, ¿no?, las características de la zona donde yo desempeño la ganadería. Es una zona muy alta, no tanto como esta a lo mejor, pero bastante alta. La zona de abajo de las praderas está a unos 1.200 metros. Ah. Vale, ¿ahora mejor? Vale. Como os comentaba, la zona de las praderas y de la entrada se encuentra a unos 1.200 metros sobre el nivel del mar, un pelín menos quizás, y el alto de la cascarrera, que es este que casi no se ve aquí, pues llega hasta los 1.500 metros sobre el nivel del mar. En cuanto al clima, pues según Rivas Martínez, podríamos hablar de un clima supramediterráneo subhúmedo, con cierta presencia de especies atlánticas, ¿no? Soria es un poco transición entre clima mediterráneo y clima atlántico. Andamos en climatología siempre, ya sabéis, unos 650 litros al año, o sea que estamos en el límite del ecorrégimen de pastoreo extensivo. Y la superficie sobre la que pasto, sobre la que desarrollo la ganadería, pues está conformada por unas 40 hectáreas de pradera de montaña con matas de Quercus pyrenaica, que es toda esta zona de abajo, más llana, y unas 140 hectáreas, que es toda la zona de monte, pues de bosque de Quercus pyrenaica, pero también de matorral, incluso eriales de altura que hay por aquí. Bueno, ahí estoy yo, están mis vaquitas. Entonces, bueno, vamos a centrarnos un poco en el motivo en el tema de la presentación, ¿no? Y vamos a empezar por el título. Le he querido llamar Ganado, una herramienta para regenerar los suelos, ¿no? Entonces, deshaciendo un poco el título, pues intentaré comentar primero, aunque yo creo que ya hay bastante conocimiento aquí y se ha comentado bastante, qué son los suelos, qué significa regenerarlos, ¿no?, y si el ganado nos puede ayudar en esa tarea. Entonces, primero, ¿qué es el suelo? Bueno, pues me gusta poner un poco esta imagen, ¿no?, porque y sacar un poco a la gente de la noción del suelo es eso que pisamos o que sirve para sujetar las plantas. No, el suelo es algo más. El suelo, como se ha comentado antes, nos proporciona agua limpia, es la base de la cadena trófica, nos proporciona alimentos. Quiero decir, sin un suelo vivo y sano, la vida en la tierra sería imposible. Entonces, es un sistema vivo, como veis, en el que raíces, animales y las 3 M's, que me gusta decir, las 3 componentes básicos de un suelo sano, que son materia orgánica, minerales y microorganismos, conviven, se relacionan, se fagocitan, se reproducen, y de todas esas interacciones tan maravillosas, pues es la base, junto con el agua y con la radiación solar, de la producción de alimentos, la producción de las plantas, que luego van a ser comidas por animales, que luego van a ser comidos por otros animales. O sea, es un poco la base de la cadena trófica. Entonces, a ver si me puedo mover aquí un poco. Sí, genial. Vale. Bueno, aquí lo había comentado, son las 3 componentes, las 3 M's, para que no se nos olviden, fundamentales de todo suelo sano, son minerales, materia orgánica y microorganismos. Lamentablemente, gran parte de los suelos que tenemos solo tienen minerales. La materia orgánica y los microorganismos los perdieron hace tiempo. Entonces, bueno, por dejar este mensaje, que vamos a entender el suelo como un ente vivo, base del sistema suelo-planta-animal y, por tanto, base de la cadena trófica y de la vida en la tierra. En lo contrario, también se ha dado algún dato antes de la pérdida de suelo en la provincia de Teruel, creo. Yo traía aquí un dato en el mundo, ¿no? Dato de fuente de la ONU. El mundo pierde 24.000 millones de toneladas de suelo fértil al año. Es una burrada. Si cogéis Google Maps, más o menos toda la zona, la mitad de la península, norte de África, Asia, gran parte de Centroamérica, la parte que en el Google Maps se ve marrón, ¿no?, que no se ve verde, toda esa zona es susceptible está en grave riesgo de desertificación. Esta imagen, si os habéis movido por el campo, pues la tendréis mucho. Además, me gustaría comentar aquí un pequeño inciso, que antes se ha hablado de cómo los girasoles pueden ser una especie mejorante, pero yo soy un poco crítico con el cultivo de girasol porque hace que se labre y se deje la tierra desnuda en una época en la que en la península ibérica, que se siembra el girasol entre abril y junio, por decirlo largo,
hay bastantes tormentas. Entonces, al dejar esa tierra desnuda y labrada, todos tendremos la imagen de un campo sembrado de pipas en el que con una tormenta arrastra toda la tierra. Obviamente, las piedras no se las lleva, las piedras de medio kilo se quedan ahí. En cambio, la materia orgánica, los limos y esas partes de la tierra que conforman un suelo, pues se van, pues como decían antes, probablemente al mar. Otra imagen típica es un campo de almendros o melocotoneros, no sé qué esto, labrado y claro, ante una lluvia torrencial, pues se ven estas chorreras en la que hay un montón de suelo que hemos perdido. Claro, un suelo muerto, un suelo no vivo, sin esa estructura de la que hablábamos, no es capaz de retener agua, como estamos viendo, no es capaz, por lo tanto, al no ser capaz de retener agua, no es capaz de frenar las inundaciones y a la vez es muy poco resiliente a las sequías. Cuando le cae el agua, toda corre y no es capaz de almacenarla para el futuro. Entonces tiene como esas dos patas. Por supuesto, no es capaz de proporcionarnos ni agua limpia, el agua que sale de aquí es chocolate, ¿no? Todos tenemos esa idea. No es capaz de producirnos ni agua limpia ni en un extremo alimentos. Entonces, bueno, ya hemos visto un poco qué es el suelo y ahora qué significa regenerar el suelo, ¿no? Esta imagen que me parece muy bonita, muy artística, también. La podéis encontrar por ahí por internet. Pues regenerar el suelo supone pasar de esto a esto, o sea, pasar de un suelo muerto, mineralizado, sin materia orgánica, sin microorganismos, que difícilmente es capaz de producir alimentos o de producir vida, salvo si le metemos un montón de insumos externos, agroquímicos, pasar de esto a esto, un suelo lleno de raíces, de materia orgánica, de microorganismos, que con sus animalitos aquí, sus interrelaciones, pues es capaz de producir alimentos y agua limpia, como decíamos. Y para eso una de las claves, y es en este contexto donde surge la agroganadería regenerativa. Que bueno, por un lado me gusta mucho, por eso lo pongo aquí, hago hincapié, llamarlo agroganadería, un poco en la línea de lo que ha comentado, del comentario que ha hecho Ana. Yo creo que una de las mayores perversiones del sistema de producción de alimentos es separar la agricultura de la ganadería. Visto de una manera sencilla, los insumos de una son los subproductos de la otra y viceversa. Pero no solo eso, sino que un ecosistema, la interrelación entre suelo, plantas y animales es básica y, por tanto, creo que separar estos dos conceptos es un gran fallo. Entonces, ya que os he comentado qué es la agroganadería regenerativa, ¿no? Pues sí que me gustaría en esta transparencia dejar un mensaje. Podríamos hablar de diversas prácticas que se considerarían ganadería regenerativa, como podría ser pastoreo racional de Boissin, luego hablaremos un poco más de él, diseño hidrológico en línea clave, manejo holístico y muchos otros, ¿vale? También podríamos hablar un poco de las teorías o de las tesis de los grandes gurús de la agricultura regenerativa, como podrían ser Boissin, el profesor Piñeiro, Darren Doherty o Alan Savory. Pero bueno, yo creo que como no tenemos demasiado tiempo y Internet está ahí para todos, pues podéis tomar estos e investigar un poquito por Internet sobre estos conceptos. También podríamos hablar de los ejemplos de agricultura regenerativa que hay en España, que hay muchos y muy buenos, como son Finca Planeses, Mundos Nuevos, Poultry, Pavos Bio, no sé si os suenan, y bueno, Moncayo Ecológico, del cual sí que hablaremos un poco hoy, claro. Pero sobre todo, lo que me gustaría dejar claro, transmitir el mensaje es que la ganadería regenerativa no es una receta, no es un manual de instrucciones. Es decir, ganadería regenerativa, pues hay que hacer esto, esto, esto y esto. No, sino que el concepto de agroganadería regenerativa, que se llama regenerativa, no sé si lo he dicho antes, porque busca regenerar los suelos, es más un concepto, es una filosofía, es siempre buscar la regeneración de los suelos, el aumento de la materia orgánica. Entonces, tenía por aquí, y eso, la regeneración de los suelos y con ello el aumento de la productividad, ¿por qué no decirlo? Un suelo más sano tiene más producción, tanto de producción primaria en forma de hierba como de producción de carne en ganadería, creo que también se ha comentado un poco antes. Nos permite disminuir los insumos y, por tanto, aumentar la rentabilidad de nuestras explotaciones, que creo que esto es un punto importante. Esto tampoco va solo de una filosofía de qué bonito es esto, sino que también repercute en un aumento de la productividad y, por tanto, de la disminución de los insumos y, por tanto, de la rentabilidad. Y luego, así un poco por resumir esta idea, es una frase que me gusta decir, que es agroganadería regenerativa aquella que en su contexto y con sus herramientas tiene como faro en todo momento la regeneración de los suelos. Entonces, ese mensaje sí que me gustaría que quedara claro, que es más
un faro, más que unas recetas. Y luego hay otra idea básica que me gustaría transmitir, que es como para mí es un principio básico de la agricultura regenerativa, que es imitar a la naturaleza, no corregirla, ¿no? Parece que durante el desarrollismo industrial del último siglo, la ingeniería agrónoma o como queramos llamarle, ha intentado corregir a la naturaleza, ¿no? ¿Te falta nitrógeno? Bueno, pues ya te lo pongo yo de manera química. ¿Te falta no sé qué? Bueno, pues ya tal. ¿Hay compactado? Bueno, pues lo labro todo para descompactar. Y bueno, la naturaleza, o sea, creernos más sabios que ella, creo que es un gran error. La naturaleza lleva millones de años produciendo alimento, para nosotros ahora, pero antes para otros ecosistemas. Y entonces yo creo que es fundamental imitarla, como veremos ahora. Entonces, bueno, aquí tengo una que voy a pasar un poco rápido, porque creo que me voy a ir del tiempo si no. Pero como imitando a la naturaleza, que la naturaleza utiliza solo radiación solar, agua y suelo para producir alimentos. Ya está, eso funciona solo. El único insumo externo podría ser la radiación solar, porque todo lo demás está dentro de este planeta. Y, bueno, por supuesto, antes había comentado el tema de la siembra directa, que hay un poco de controversia, comentaba por aquí un compañero, ¿no? Porque, claro, la siembra directa es muy interesante porque conserva el suelo, pero ha dicho, pero bueno, pero obliga o es imprescindible el uso sobre todo de glifosato y tal. Bueno, yo creo que no es tan así. Hay un movimiento ahora que está intentando desarrollar, de hecho en un pueblo de Soria, un ganadero con el que yo tengo un poco o sea, un agricultor con el que tengo ciertos convenios para producir forrajes, lleva como cerca de 10 años haciendo siembra directa en ecológico. Hay ciertos aperos, incluso algunos que ha diseñado él. O sea, el hombre está investigando bastante y bueno, se puede hacer. Bueno, sin entrar mucho en esto, porque si no me voy a alargar. Habíamos hablado de los suelos, ¿no? Habíamos hablado de la pérdida de suelo, que es la desertificación, de la necesidad de regenerarlo, no solo de mantenerlo, sino de regenerarlo, de volver a niveles anteriores. Y la pregunta que yo venía un poco a traer aquí es, ¿nos puede ayudar el ganado en todo esto? Bueno, pues aquí os presento a mis vacas, que ya llevábamos un rato y no las habéis conocido. Y esto, donde están, aquí, bueno, no sé si se ve muy bien, pero aquí hay una valla y donde están es el potrero o la parcela anterior al corral de manejo, ¿vale? Esto es una zona donde los animales, no hay muchos animales, pero siempre hay pocos animales mucho tiempo. Una que se pone mala, una que hay que bajar, un ternero que hay que acrotalar. Entonces, durante gran parte del año, aquí hay pocos animales, pero durante muchos días al año. Y en cambio, de la valla para allá, podéis ver una pradera pues con buena estructura, con bastante producción vegetal, nada que ver a esto, que esto parece un desierto. O sea, aquí hay 4 cepellones de hierba, pero esto es un desierto. Entonces, ¿esto qué nos hace pensar? Porque las vacas están aquí y están aquí, lo que pasa es que están de manera distinta, ¿vale? Entonces, me gusta presentar esta frase que no sé exactamente muy bien de quién es, pero me encanta, que es en inglés, "It's not the cow, it's the how", ¿vale? La traducción es, no es la vaca, es el cómo. Entonces, hay una frase, un comentario de Alan Savory, que os decía antes, que le gusta decir que el ganado es un recurso. Entonces, como cualquier recurso, nunca puede ser un problema. Lo que puede ser un problema es la gestión de ese recurso, ¿no? Pues al ganado le pasa eso. Esta es el mismo sitio, ¿vale? Lo que pasa es que la foto tomada desde aquí, hacia allá, para que se vea, para que se vea un poco cómo. Aquí, esta foto además está hecha hace 10 días o 15, cuando bajé las vacas, con unos cuantos litros que cayeron en septiembre. Esta pradera rápido se recuperó, empezó a producir hierba verde, sin una cobertura cercana o casi del 100%, y en cambio en esta otra zona, con pluviometría igual, porque veis que la separan 5 centímetros de valla, hay zonas, pues eso, que son desiertos, son zonas en las que por mucho, creo que han caído 70 litros en septiembre y no somos capaces de ver una brizna de hierba aquí. Pues esto no deja de ser un desierto. Entonces, bueno, vemos que quizás no sea el ganado el culpable de muchas veces que se le achaca la desertificación, sino cómo manejamos el ganado. Entonces, pero bueno, un poco también para centrarnos, a mí me gusta un poco hablar de ver el contexto, ¿no? Antes de ir a ver la práctica. Me gustaría unas pequeñas nociones de prehistoria que creo que todos tenemos en la cabeza, pero para recordar, ¿no? A lo largo, en todas las eras geológicas, ¿no? que ha habido en cada una unos animales que han reinado, por llamarlo de una manera, pues todos pensamos en la época de los dinosaurios, tenemos al Tyrannosaurus rex, ¿no?
pero también teníamos grandes dinosaurios herbívoros que se alimentaban de plantas, de árboles, praderas, y que han coevolucionado con ellas. Entonces, los herbívoros mantienen a las praderas y también se mantienen de las praderas, pero también las mantienen, ¿no? Si no, una pradera sin herbívoros tiende a la matorralización y al bloqueo ecosistémico. Entonces, bueno, era el ejemplo de los dinosaurios porque creo que todos lo tenemos ahí en la cabeza, pero a lo largo de otras eras han sido otros grandes herbívoros. Siempre en todo ecosistema hay un gran herbívoro como base, después de la planta, el herbívoro, el carnívoro. Además, también está muy relacionado, me gusta hablar de la asociación planta-herbívoro-depredador, porque el hecho de que los herbívoros tengan depredadores también modifica su conducta y al final, como siempre ha sido así, hace que se comporten de la manera más beneficiosa para las praderas. Entonces, bueno, comentar que hace solamente 10.000 años, solamente porque en términos geológicos es muy poquito tiempo, el ser humano desarrolla la agricultura y la ganadería y entonces empezamos a sustituir los grandes herbívoros silvestres, que en aquel momento eran en Europa los suros o los bisontes, por ganado doméstico. Entonces empezamos a protegerlos poco a poco, desde hace 10.000 años hasta hoy, empezamos a protegerlos de los depredadores y empezamos a desarrollar la suplementación alimentaria, abandonando las transhumancias, ¿no? Antes, en invierno nos llevábamos las vacas a Extremadura y en verano las ovejas, y en verano las subíamos a Soria. Eso se va abandonando y se reemplaza por cultivar alimentos que les aportamos a nuestros animales en invierno. Entonces, con estos dos puntos, ¿en qué va redundando? En que tenemos ganados cada vez más sedentarios, o sea, que se mueven menos, y más dispersos, ¿no? Todos tenemos la idea de las vacas ahí pastando en la montaña, hay una vaca aquí, otra allí, otra aquí, otra allí. Entonces, eso tiene sus implicaciones, como luego veremos. Bueno, hace 50 años ya se globalizan las granjas intensivas, que no me gusta ni comentarlo porque creo que no es ganadería, creo que es industria. Entonces, bueno, volviendo a ese principio básico de agricultura regenerativa que os comentaba, que era imitar a la naturaleza, bueno, pues afortunadamente hemos manipulado o modificado toda la tierra, pero todavía quedan zonas en la tierra, pequeñas a lo mejor, esto es en el Parque Nacional del Serengeti, en Tanzania, donde los animales todavía están quizás sin la intervención humana, ¿no? Y se comportan como se habían comportado, porque también hay depredadores, porque están los leones, los tigres, etcétera. Entonces, esto es una manada de ñus, como os decía, en Tanzania. Y bueno, ¿qué podemos, imitando a la naturaleza? Por cierto, se me ha olvidado comentar que para imitar a la naturaleza es muy importante observar los procesos que en ella se dan e intentar entenderlos para intentar reproducirlos. Eso es observar, entender, reproducir. Es una cadena básica, me parece. Entonces, observando esta manada de bisontes, podemos ver que están muy juntos, ¿no? Los animales están muy juntitos, probablemente por la presión de los depredadores. Esto, si lo traducimos a ganadería, hablaríamos de altas cargas ganaderas instantáneas, ¿no? También sabemos que estos animales están aquí muy poco tiempo, porque están en constante movimiento. Hoy están aquí, pero mañana se irán a otra pradera de más allá. Y entonces, de lo que deducimos que el tiempo de pastoreo, el tiempo de exposición de la parcela a los animales, al diente de los animales, es corto, es muy cortito. Luego veremos también qué significa. Y estos animales, además, como realizan grandes migraciones, no vuelven a esta pradera, aunque les estemos reduciendo, los hayamos confinado en el Parque Nacional del Serengeti, pero hacen grandes rotaciones y no vuelven a esta pradera hasta pasados, a lo mejor un año o incluso más tiempo. Por lo que concluimos que el tiempo de reposo, tiempo que esa parcela está sin ser pastada, es bastante largo. Bueno, pues aquí veis una foto de mis vacas en la dehesa de Noviercas, intentando imitar ese comportamiento. Claro, nos ayudamos del pastor eléctrico, que podéis ver ahí. Entonces los animales están muy juntitos, tenemos unas altas cargas instantáneas. Tiempo de pastoreo corto, esta pradera se la comen en una mañana o un día como mucho, y al día siguiente hay que moverlos a otro sitio. Y tiempo de reposo largo, no volverán a esa pradera hasta que la planta, luego lo veremos con más detalle, no haya completado su ciclo vegetativo. ¿Qué conseguimos con esto? Con las altas cargas instantáneas conseguimos una cosa muy importante, que es el efecto manada. Y con el efecto manada conseguimos el pastoreo no selectivo. Voy a intentar explicarlo. Aquí veis estas vacas muy juntas, todas con la cabeza agacha, comiendo sin preocuparse de que a 40 centímetros tienen otra comiendo. Esto es una imagen difícil de ver. Con las ovejas es más fácil, pero con las vacas no creo que la hayáis visto muchas veces. Como os digo, las vacas suelen estar por ahí esparcidas, cada una comiendo a su rollo y que no le molesten las demás. ¿Con esto qué conseguimos? Que la perturbación del pastoreo, o sea, ese diente, esa perturbación que recibe la hierba,
se produzca en todas las especies herbáceas por igual. Porque si no, la vaca es un poco puñetera, o como nosotros, ¿no? Si nos dejan la borraja no nos la comemos, se coma todo, porque está preocupada, porque su compañera de al lado está comiendo con ansia, entonces dice, me voy a comer todo sin mirar a ver lo que como, porque si no viene aquí Angelilla, se llama esta, y me lo quita. Entonces, con esto se consigue, luego lo comentaré, una presión, una perturbación o una presión selectiva sobre todas las plantas de la pradera por igual, lo cual hace que se favorezcan las que han coevolucionado con el ganado, que son las más interesantes a nivel pascícola. Y respecto a los tiempos, con los tiempos conseguimos, con el tiempo de pastoreo corto, conseguimos no comernos el rebrote, que se llama, que es no comernos, la planta nos la comemos y después de comida vuelve a querer salir. Pues es no comérnosla, ese rebrote, hasta que no se haya recuperado, hasta que no haya completado su ciclo. Por eso, importancia de tiempo de pastoreo corto, tiempo de reposo largo. Entonces, como os comentaba, una presión selectiva por igual sobre todas las plantas herbáceas favorece las especies pascícolas. De aquí viene un poco la paradoja pastoril, que a todos os sonará, ¿no? Y aquí me gustaría también comentar algo que se ha dicho antes. Con los tiempos, tanto de pastoreo corto como de reposo largo, conseguimos no sobrepastorear. Entonces, hay una idea extendida y que en esta charla, si logro cambiar esa idea, ya me voy contento. Y es que el sobrepastoreo no depende del número de animales. Antes, compañero ha dicho, no sé si le ha traicionado la tradición, pero ha dicho 0,2 UGM, para el ecorégimen tiene que ser entre 0,2 UGM y 1,2 UGM. Y ha hablado no infrapastorear y no sobrepastorear. Bien, pues voy a intentar explicaros cómo el sobrepastoreo no depende del número de animales, que ha sido una receta básica. Tenemos 100 animales en esta parcela, sobrepastorean, pues quita 50, sobrepastorean, quita 25, y el sobrepastoreo sigue estando, porque no depende del número de animales. Voy a intentar explicarlo. Y para explicar eso, pues me gustaría explicar un poco la relación pasto-herbívoro, ¿vale? Esto es una plantita pratense, vamos a imaginar una gramínea o una leguminosa, un trébol, que cuando empieza a crecer tiene una pequeña parte radicular y una pequeña parte aérea. A medida que va avanzando el tiempo, va desarrollando la parte aérea, por tanto puede realizar fotosíntesis y acumular y desarrollar también la parte radicular, acumular reservas ahí. Aquí se produce lo que se conoce como efecto llamarada, y es cuando esta parte es suficientemente grande y aparte esta también llega a más sitios para coger más nutrientes, se produce un crecimiento muy rápido de la planta, que alcanza el máximo. Esto sería el crecimiento de la parte vegetativa, y esto, ¿ves? Aquí es máximo crecimiento y se empieza a curvar y empieza a ralentizarse ese crecimiento. A partir de aquí, ella tiene su parte aérea máxima y su parte radicular máxima. Entonces aquí cambia de etapa y va a empezar a mandar toda esa energía que obtiene de la fotosíntesis a la producción de flores y de semillas, ya no tanto al crecimiento vegetativo, ¿vale? Bien, pues este es el punto, que tengo aquí puesto punto óptimo de reposo, como llamó Boissin y Piñeiro. Este es el punto perfecto para que la planta sea comida, ¿vale? ¿Por qué? Porque esta planta, que ha coevolucionado con los herbívoros, durante toda su vida ha sido comida por otro herbívoro. Durante toda su vida evolutiva, me refiero. En esta situación aquí ha venido la vaca, se lo ha comido, y tenemos 0 o cercana de 0 la parte aérea y mucha parte radicular. Entonces, esta planta está adaptada, claro, no puede hacer fotosíntesis. ¿Cómo empiezo a crecer? ¿Cómo empiezo a crecer? Subiendo los nutrientes que tengo acumulados en la raíz y utilizarlos para convertirlos en parte aérea. Hasta que, de aquí, vendría aquí, ¿no? Hasta que vuelvo a tener otra vez suficiente parte aérea para volver a generar fotosíntesis, que me vuelve otra vez a permitir almacenar energía y recursos en la raíz. Entonces, por un lado, si nos comemos la planta aquí, ¿qué pasa? Si viene la vaca y en vez de esperar a que llegue a esto, que es el punto óptimo de reposo, nos la comemos aquí. Vale, pues esta planta, que estaba con fuerza gastando toda su energía de la fotosíntesis en acumular mucho, entonces para el rebrote, o sea, para esta siguiente fase, ¿no? Esta la convertimos aquí y nos la comemos, tiene poquita energía en las raíces. Claro, la pobre las gasta porque quiere volver a rebrotar, pero rebrota con menos fuerza que la anterior, porque no ha sido capaz de llenar el granero, por así decirlo, ¿vale? Si nos la volvemos a comer otra vez, nos la comemos en este estado, pues todavía más, todavía tiene menos reservas, y entonces vamos agotando la planta y vamos matándola. Y es lo que pasa en muchos pastos donde las vacas están o las ovejas están todo el año en el mismo sitio,
vemos que se pierden las especies interesables pastables, se pierden las especies perennes y se reemplazan por especies anuales que son capaces de completar este ciclo muy rápido, en 15 días después de una lluvia, incluso por las especies, por cardos, el Eryngium campestre, plantas que indican mucho sobrepastoreo. Entonces, volviendo al tema del sobrepastoreo. Bueno, perdón, he dicho, claro, si ahora nosotros dejamos a los animales mucho tiempo, 5 días en una parcela, el tiempo entre esta fase y esta fase, obviamente depende de las condiciones de humedad, de temperatura, pero imaginemos que de aquí a aquí tarda 3 días, ¿no? O sea, la planta después de comida tarda 3 días en rebrotar. Vale, pues eso querría decir que no podemos tener a los animales más de 3 días en el mismo sitio. Esto, de hecho, en primavera, en momento de mucha humedad y mucha temperatura, y además con la estimulación de las enzimas que la vaca tiene en la boca, que le estimulan a la planta, son cosas que se nota que han evolucionado, le estimula a rebrotar. Pues igual es un día lo que le cuesta a la planta empezar a rebrotar. Pero bueno, hay un convenio de 3 días, ¿no? Porque aunque empiece a rebrotar, a lo mejor la vaca no llega a comerla porque es demasiado bajita, pero hay un convenio que máximo 3 días los animales no pueden permanecer en la parcela, porque si no se van a comer la misma planta 2 veces. O sea, se van a comer la planta alta, va a volver a nacer y se la van a comer. Y eso es sobrepastoreo. Da igual que eso lo hagan 1000 animales a que lo haga 1. Me gusta mucho poner aquí un ejemplo, igual meto aquí un inciso, que es el del burro, ¿no? Había un señor que tenía 365 burros y necesitaba un cántaro de agua cada día, y entonces un día fue con 365 burros a la fuente, cogió 365 cántaros de agua y volvió a casa. Ese día el camino entre su casa y la fuente quedó bastante arrasado, pero a los 4 meses nadie sabía que por ahí había pasado un burro. En cambio había otro señor que tenía solo un burro y todos los días iba a la fuente y cogía una tinaja de agua y volvía a su casa. Entonces os podéis imaginar que en este segundo supuesto al final se marca una senda. Si un burro pasa por el mismo camino 365 todos los días al año, se queda una senda marcada. Pues es un poco, en ese caso, el impacto negativo es más del burro, que pasa 365 veces, que de los 365 burros que pasan un día. Entonces, bueno, volvemos al tiempo corto. ¿Perdón? Sí, por supuesto. Gracias. En esa gráfica no entiendo por qué, o sea, si 1, 2, 3 y 4. Si tú metes los animales a comer en la cuarta planta. En la cuarta. ¿Por qué no sería más interesante volver entre la 2 y la 3 y no dejar que se coman toda la planta? Porque cuando llegas a la cuarta, la raíz ya está en lo más... Ya la tienes, la raíz grande. O sea, ¿tú meterías a los animales aquí? No, en la cuarta. Aquí. Y no dejaría que pasaran a la quinta. Hombre, pero a la quinta pasan cuando metes al animal. Claro. Yo también, yo metería al animal aquí. Pero lo sacas cuando la planta no está comida en el suelo, sino cuando está en la curva de crecimiento máximo. No, bueno, igual no me explico bien, perdón. Yo al animal lo meto aquí. ¿Sí? Bueno, yo lo hago yo, sí. Pero esto lo dijo Guasán en 1920. Y se come toda la planta. El pastoreo total es importante Mi pregunta es, ¿por qué se tiene que comer toda la planta y por qué no dejar la planta a la altura que corresponde con el pico de crecimiento más rápido? ¿Me explico o no? Sí, dejarla a esta altura. Ahí, entre la planta 2 y la 3, ¿por qué no dejar la planta ahí, que es cuando más rápido crece? Claro, pero eso es muy difícil. De hecho, hay una cosa que se llama, si entramos un poco más en el PRV, se llama ganado se llama el lote de despunte, que se llama, y el lote de repaso. Porque también es muy importante, a ver si te intento explicar bien, el pastoreo total, o sea, que todas las plantas sean comidas, ¿vale? Entonces los animales, las 3 o 4 primeras horas que entran a la parcela, lo que hacen es elegir. Aunque está un poco el efecto manada, pero también eligen y se comen los tréboles, pero la gramínea dura, esa la dejo para después. Entonces es muy difícil conseguir una perturbación homogénea en todas las plantas de la pradera que se queden así. Si tú haces eso que dices tú, tendrías los tréboles rasos por aquí y yo qué sé, no me acuerdo ahora de un ejemplo que no les guste mucho a las vacas, pero una gramínea o lo que sea, alta. Entonces eso no interesa, interesa que la perturbación sea igual para todas. Porque, como hablábamos, las especies que han coevolucionado, si le haces un pastoreo total, la dejas así, es capaz de pasar a este estado muy pronto. No sé si... De todas maneras, hay gente que habla del pastoreo total, también podéis, otros autores, Johann Schietzmann, Jairo Restrepo, tal, y hay algunos que dicen que el pastoreo debe ser total, hay otros que efectivamente dicen como tú, que bueno, que es mejor no comerlo entero, también previendo lo que va a pasar después, y después va a venir un agosto
calurosísimo y sequísimo, a lo mejor no es bueno que la dejes así, porque no le va a dar tiempo a rebrotar y entonces estás dejando el suelo muy desnudo. A lo mejor es bueno cierta cobertura. Pero bueno, esto ya son detallitos de afinar, que si quieres voy a seguir y comentamos un poquito luego. Entonces, otro efecto que tiene esto, bueno, habíamos hablado de sacar al animal aquí para que no se coma este rebrote y no volverlo a meter hasta que no llega ahí. De ahí vienen los tiempos, tiempo de reposo, o sea, tiempo de exposición corto, tiempo de reposo largo. Y después hay otro concepto aquí muy importante que es la bomba de carbono, ¿vale? ¿Qué pasa con esta planta cuando crece? Que se va autopodando, o sea, coge las sustancias, los minerales, la energía de sus raíces y como tiene una descompensación entre la fase aérea y la fase radicular, va abandonando raíces. Entonces estamos introduciendo materia orgánica en el suelo y encima en zonas bastante profundas, que es muy difícil introducir materia orgánica en zonas profundas. Muy fácil echar con un esparcidor de estiércol, ¿no? y meter, pero llevarla hasta aquí sin tocar la estructura del suelo es realmente difícil. Bien, pues esto puede hacer. Pero es que dejando materia orgánica en el suelo no solo estamos dejando materia orgánica, la materia orgánica está formada en gran parte, como sabéis, de carbono. Entonces estamos fijando ese exceso de carbono que al quemar ciertos recursos lo hemos sacado a la atmósfera, estamos volviéndolo a coger tú para adentro, que es donde deberías haber estado. Entonces es un proceso muy interesante. Entonces ahora que hemos entendido un poco cómo funciona la relación pasto-animal, qué pintan los animales en el ecosistema, pues vamos a hablar de un poco de los impactos negativos que se le atribuyen al ganado, ¿no? Todos hemos hablado, yo en ese papelito he puesto cosas de estas, que son la compactación, ¿no? Es decir, fincas ganaderas pues se compactan mucho cuando están las vacas, el sobrepastoreo, que comentabais, y las emisiones de gases de efecto invernadero. Pero sabemos que la compactación está muy relacionada con la ausencia de materia orgánica. O sea, la zahorra que se echa en los caminos, que se compacta como el hormigón, es porque tiene cero materia orgánica. En cambio, el humus que compramos en un plantero para sembrar unas rosas es imposible de compactar. Tú la apretas, sueltas y se deshace, ¿no? Entonces, la materia orgánica es una gran vacuna contra la compactación. Si hemos visto que los animales son capaces de introducir materia orgánica en el suelo, no solo mediante las raíces, por el pastoreo bien dirigido, sino mediante sus heces, pues bien gestionados, creo que pueden mitigar al menos los efectos de su propia compactación. El sobrepastoreo, pero hemos dicho, y espero que os haya quedado claro, que el sobrepastoreo está relacionado con los tiempos de pastoreo y de reposo, no con el número de animales. Perdonad si soy muy pesado y insisto mucho en este concepto. Y en cuanto a la emisión de gases de efecto invernadero, que es verdad que el estómago de los rumiantes genera mucho metano, que es un gas de efecto invernadero, pero hemos visto que también, con un pastoreo dirigido, también es capaz de meter carbono en el suelo. Entonces, bueno, habría que ver cuál es el balance. Entonces, bueno, un poco como conclusión, ¿no? ¿Qué aportan los animales? Y en concreto no he puesto los animales, sino el pastoreo dirigido, porque una vez más, como quería decir antes, los animales no son ni buenos ni malos, sino que cómo los manejemos hace que pasen de ser malísimos a buenísimos, desde mi punto de vista. No sé si son los adjetivos. Entonces, su principal arma, su principal herramienta, su principal ventaja es que aumenta mucho la cantidad de materia orgánica en el suelo, que como veíamos era básico para regenerar cualquier suelo. Mediante las raíces que hemos comentado y mediante las heces. Entonces, con el aumento de materia orgánica aumentamos la vida en el suelo, aumentamos la producción primaria, aumentamos la producción de carne y, en definitiva, regeneramos los suelos con animales bien manejados. Además, sabemos que, o vamos a ver, que secuestra CO2 atmosférico. Esta gráfica es un estudio hecho en una ganadería de Estados Unidos, en White Oak Pastures, que gestiona 5.000 hectáreas, o sea, no es una tontería. Entonces vemos que los animales tienen, esto es en toneladas, o sea, perdón, kilogramos de CO2 equivalente, sabéis que el metano se transforma en CO2 equivalente para poder hacer sumas y restas, por kilogramo de carne producida, ¿vale? En bovino. Entonces vemos que efectivamente los bovinos emiten a la atmósfera, sobre todo con los eructos, pero con los gases, muchísimo CO2 equivalente en forma de metano, 29 kilogramos por kilo de carne. Las heces también tienen emisiones porque tienen óxidos nitrosos, las actividades del campo, porque claro, hay que ir con un tractor a echarle la paja a esas vacas, el sacrificio y el transporte, porque hay que llevar al animal al matadero y el matadero tiene unos gastos y gasta una energía, y etcétera, etcétera. Y en cuanto negativo, tenemos a carbono en las plantas, porque toda planta que está crecida y está ahí tiene carbono, porque, como sabéis, la química de la vida es la química del carbono. Necesitamos carbono para crear plantas. Y esto es lo más importante, con un manejo regenerativo bien hecho, la cantidad de carbono que se fija en el suelo.
que es más, como veis en este estudio, en esta ganadería, con ese manejo, no habría que ver en otros sitios, pero es más, se fijan 35 kilos de CO2 por kilo de carne en el suelo. De tal manera que el balance neto, fijaos, de una ganadería bien manejada es negativo. O sea, fija carbono, no emite carbono. Entonces, bueno, aquellos que se quieran hacer vegetarianos para luchar contra el cambio climático, les recomiendo que en vez de hacerse vegetarianos pasen a comer carne regenerativa. Entonces, claro, aquí se ve muy bien si nos vamos a una... Uy, me caigo. Lo que sería la ganadería industrial, que es así que desde mi punto de vista es muy mala, sería quitarle esto, ¿no? Porque ni fija carbono en plantas ni fija carbono en el suelo. Entonces, claro, es dramático la cantidad de CO2 equivalente que emitiría por kilo de carne sin tener nada que lo compense. Y bueno, también meto aquí esto porque para los ganaderos, pues con este manejo, o sea, este manejo no solo es bueno para el suelo y para el medio ambiente, para el clima, sino que también es bueno para nosotros, para los ganaderos y para los animales, porque, como hemos visto, aumentamos la producción de forraje, por tanto, aumentamos nuestra producción de carne, y además es que obtenemos, como movemos a las vacas mucho, obtenemos pasto limpio y fresco cada día, que es muy importante para cortar el ciclo de los parásitos, de los virus, y para que, en fin, las vacas pues estén felices y sanas, me gusta decir. Bueno, entonces ahora después de, no sé si me estoy pasando ya de tiempo, ¿cómo vamos? Sí, ¿no? Igual me estoy acercando ya al final, voy a intentar ir un poco rápido. Otra herramienta muy potente de los animales es el redileo, ¿vale? Os he puesto aquí unas fotos, esto es una recuperación de una mina a cielo abierto en Chihuahua, en México. Hay un vídeo por ahí en YouTube donde Enrique Guerrero cuenta muy bien, en Regenerando desde cero, cuenta muy bien todo el proceso de regeneración en el que se utilizaron animales. Claro, con altos, aquí sí, con altos insumos externos, o sea, esto es forraje traído de otras fincas, obviamente. Aquí los animales están actuando de compostadora, de estercoladora y de sembradora, porque estos animales se comen este forraje, pasa por su estómago, por su sistema digestivo, lo compostan, lo reparten en forma de heces, están repartiendo nutrientes y repartiendo materia orgánica, y además, como hay varias semillas, muchas semillas, que son capaces de pasar el tracto digestivo del animal, también lo está resembrando. De tal manera que al poco tiempo ya empezamos a ver, ¿veis los rectangulitos donde han estado los animales? Y veis de dónde se parte, ¿vale? O sea, esto es una mina a cielo abierto recuperada, esto es una gravera, o sea, la materia orgánica aquí, porque no puede ser negativa, que si no lo sería, ¿vale? Pero es un cero patatero. Aquí son piedras grandes y piedras machacadas, pero no hay nada más. Y rápidamente, a mí me gusta poner esta imagen para que veáis el resultado final, que es espectacular. O sea, esta foto creo que es más o menos esta zona y es espectacular lo que se ha conseguido. Parecería mentira, no sé en cuántos años es, pero no es en 30 años, ¿eh? O sea, es en muy poco tiempo. Entonces, el redileo es una herramienta muy potente con los animales para zonas degradadas y... A ver, ahora. Vale. Para zonas degradadas, y yo lo utilizo también para otra cosa, ¿no? Bueno, entonces hemos visto un poco que los animales quizás son una herramienta bastante buena para regenerar suelos y para mantenerlos. ¿Y cómo lo hacemos en Moncayo Ecológico, en Soria? Es fundamental una planificación del pastoreo, ¿no? En función del clima, del estado de los pastos, pues saber, tener un poco en la cabeza dónde van a pastar las vacas al día siguiente, cómo lo van a hacer. Nosotros tenemos tres sistemas de gestión. PRV lo más estricto posible, PRV es un pastoreo, ya no me voy a meter porque si no, no llegamos, en el que es muy estricto en poco tiempo en la parcela y es muy estricto también en cuándo entrar en esa parcela, que buscar mucho el punto óptimo de reposo. Entonces, yo realizo PRV en primavera, que es la fase de crecimiento de las plantas, en esta zona de praderas, en esas 40 hectáreas que os hablaba, y después, en invierno, cuando no tiene tanto sentido un PRV, aquí tendría sentido la transhumancia, pero bueno, como no puedo transhumar, pues tengo que hacer algo con los animales en invierno. El PRV no tiene sentido porque no son capaces de comer del campo, porque aquí en Soria, como me imagino en esta zona, en invierno no hay nada que comer en el campo y necesitan bastante. Entonces utilizo los redileos. Veis aquí dos tipos de redileos. Uno es regeneración de zonas degradadas, lomas, canchales, zonas donde antes se les echaba la sal a los animales y entonces están mucho más compactadas, que es, por ejemplo, aquí. Veis ya un montón de cacas, y además de un montón de cacas de vacas, que es materia orgánica, también veis un montón de forraje por ahí que pues yo se lo echo en el suelo, ellas comen, pero gran parte lo desperdician, pero no lo desperdician porque lo están dejando como materia orgánica en el suelo. Entonces, me gustaría tener una foto del antes y el después, pero claro, es que llevo 2 años y poco, entonces todavía no he visto
un poco los resultados de estos redileos. Algo se ve, pero no mucho. Y aquí otro tipo de redileo que me gusta a mí usar es para, claro, mi zona es una zona muy ganadera en el que se fue abandonando, ¿no?, a medida del éxodo rural, y entonces las dehesas se matorralizaron. Bueno, aquí en concreto es porque pasaron la línea eléctrica, cortaron los robles y entonces, como veis, no sé si se aprecia, esto es todo roble, rebrote de cepa, roblecitos así pequeños, compitiendo entre ellos que no van a ningún lado, y jara, ¿no? Entonces son especies que matorralizan, que bloquean el ecosistema, que hacen que la producción primaria no llegue a salir y, dejando a los animales en un pequeño espacio, suplementando con comida, lo que conseguimos es un poco efecto desbrozadora. Simplemente con el pisoteo, con estar por aquí, andar, no sé qué, me muevo, me tumbo, pues luchan contra la jara, que de otra manera la única herramienta pues antiguamente le pegarían fuego y ahora iríamos con una trituradora mecánica. Pero bueno, con paciencia y un poco de tiento los animales también lo van haciendo. Y bueno, en verano también hacemos un manejo más convencional, que soltamos las vacas en el bosque. Primero porque, por comodidad, porque ahí no se puede gestionar, en toda esta zona no se puede gestionar los animales en rotación, porque eso es una locura de pendientes de bosque cerrado, vamos, es imposible. Estamos a la espera de recibir unos collares que permiten limitar un área a los animales sin necesidad de vallas, un vallado virtual, pero bueno, hasta que nos lleguen, pues por ahí hacemos un pastoreo más convencional. Pero bueno, no nos preocupa demasiado porque siempre lo hacemos en verano, que es una fase de no crecimiento, entonces no hay peligro de que se coman el rebrote, porque esas plantas comidas, como estamos en agosto, no vuelven a rebrotar y por tanto, aunque la vaca esté siempre en el mismo sitio, no se vuelve a comer. Y bueno, un par de ejemplos, un par de resultados que ya se pueden ver. Esto ha decidido que se daba la vuelta. Vale, esta es la pradera de al lado de mi finca, donde hay ovejas en manejo convencional. ¿Veis? Esto es después de una lluvia torrencial. ¿Veis cómo corre el agua? Está encharcada, la pradera no es capaz de filtrar ese agua. No sé por qué se ha puesto al revés. Y ahora, cuando mire a mi zona, que es de esa valla para allá, fijaos, qué distinto. Ahí parece que ha llovido la mitad que en este otro lado. Ha llovido lo mismo, tiene la misma pendiente, es todo igual. Simplemente ahí los animales están 2 días al año, solo, 2 días todos juntos, y en el otro lado, todos los días los animales, cuando encima es una zona bastante mala porque es justo la entrada a la nave de las ovejas, entonces las ovejas pasan por ahí, pues quitando cuando se van a la rastrojera, podríamos decir que 200 días al año pasan por ahí las ovejas, es como el caso de los burros. Y en el mismo sitio, que no sé si ha visto muy bien el vídeo, entre que está inclinado, en el mismo sitio esta valla delimita hacia allá donde pastan las ovejas, un manejo convencional, y eso que las ovejas dentro de la ganadería extensiva es lo más cercano a la ganadería regenerativa, porque van todas juntas, porque el pastor las lleva un día aquí y el otro día allá, porque transtermitan, que es un poco como la transhumancia, pero en pequeña escala, entonces es uno de los mejores manejos convencionales que hay. Pero fijaos, esto es el primer año, el primer año de estar ahí, ya se nota, esta pradera que ha sido pastoreada, y ahí influye lo que hablábamos antes. Esta pradera fue pastoreada de manera total, o sea, se quedó rasa, no había ni una hierba que levantara 1 centímetro. Entonces esas plantas, además comidas justo antes de acabar su fase vegetativa, dicen, ostras, que se me han comido, tengo que completar otra vez el ciclo. Entonces, completar otra vez el ciclo, volver a crecer, echar hojas, fotosíntesis, fijar raíces, hasta que llegan a echar la semilla, una espiguilla que se ve por ahí, le lleva un tiempo. En cambio, aquí, que las ovejas han pasado y se han comido esta hierba sí y esta no, pues hay algunas que sí que se las comieron y han rehecho su ciclo, pero hay otras que no se las han comido, entonces han dicho, bueno, pues ya me toca, me agosto, saco semilla y hasta otro año. Entonces aquí, obviamente, al tiempo se igualaron las dos, cuando llegó el 15 de agosto o el 20 de agosto, las dos estaban amarillas. Pero esto creo que es en julio o así, y sí que hubo unos días en el que mis praderas se mantuvieron más verdes, o sea, ahí veis la prueba, delimita la valla perfectamente. Como antes, mismas características edáficas, misma precipitación, lo único que cambia entre un lado y otro de la valla es el manejo de los animales. Y a ver. Vale, bueno, aquí voy a pasar un poco rápido. ¿Cómo lo hacemos? Pues intentamos que los animales tengan el mínimo estrés, hacemos producción propia de alimentos, haciendo siembra directa en ecológico, o sea, sin utilizar herbicidas. Este año nos salió muy bien, porque fue muy bueno, otros años no nos sale tan bien. Aquí está espectacular. Fijaos, siembra directa sin herbicidas y solo hay beza y avena, un poquito de centeno de ricio del año anterior, pero nos quedó. Utilizamos razas autóctonas que creemos que se adaptan mejor al ecosistema
Y bueno, mientras el ganado va haciendo un montón de cosas por nosotros, que nos permite obtener una carne riquísima, la carne de pasto, que además tiene unos perfiles grasos, unas características organolépticas y de salud para aquel que la come. Por aquí tenéis los estudios, luego si a alguien le interesa se los paso. Mucho mejores que esa misma carne alimentada con cereales. Bueno, trabajamos también, un poco intentamos la filosofía del campo a la mesa, ¿vale? Llegar directamente al consumidor final, y entonces buscamos que nuestra ganadería tenga un impacto pues, tanto en el ecosistema, como un impacto positivo, tanto en el ecosistema como en los animales, como en las personas, las que se lo comen, las que trabajan y las que viven de ello. Y bueno, pues eso, simplemente dejar la idea que la clave, el ganado como herramienta para regenerar los suelos, sí, la clave, el manejo. Manejo, manejo y manejo. Y nada más. Muchas gracias. Si tenéis... ¿Alguna pregunta que tengamos? A ver, son cosas que se me han ocurrido sobre la marcha, ¿eh? Dale, dale. No sé cómo las sacaré. ¿Se oye? Vale. Tú dices imitar a la naturaleza, ¿vale? Pero todo no es pradera. Es decir, hay zonas que son propicias a pradera y zonas que no lo serían, porque nos las hemos cargado. Estabas hablando, por ejemplo, ahí de un sitio donde estaba rebrotando el roble, ¿sí? Pero también había jara, ¿vale? Que la jara sí que es de un lugar degradado, pero el roble estaría rehaciendo el bosque natural. Espera, termino. Lo que quiero decir es cómo conjugamos la utilización del ganado con el bosque, porque sabemos que el bosque también es necesario para la retención de agua y para evaporar ese aire a la atmósfera, y porque tiene un montón de ventajas. Entonces, a mí esto me gusta, pero ¿por qué hay que llegar a la ladera? ¿Por qué hay que llegar ahí? ¿Por qué no cultivamos en los valles, ¿vale? Y dejamos las laderas para el bosque? Porque entonces tendríamos la humedad debajo. O sea, esto yo lo entendería, me gustaría entenderlo a nivel global, no solo una pequeña finca, sino a nivel global. Sí. Buena pregunta, me encanta. Esos robles que decías que estaban ahí, de hecho hay un artículo que luego si quieres te lo busco y te lo paso, que habla de la gestión de los robledales. Claro, como todo ha coevolucionado con el ser humano, ha coevolucionado con los grandes herbívoros que había antes, pero luego con el pasto del ganado. Entonces hay un artículo muy interesante que habla de la gestión de los robledales, en concreto de Quercus pyrenaica, en el que no llegan a... Porque al final esto es una sucesión ecológica. Eso que dices de las jaras, sí, las jaras salen en terreno degradado, pero con un sentido. Para que haya una sucesión ecológica son las únicas capaces de salir cuando no hay suelo, después se van pudriendo, van generando un poquito de materia orgánica, después viene el pequeño roble que es capaz de salir. Entonces es una sucesión ecológica que al final acaba en un bosque maduro. Por supuesto, acabará, pero a lo mejor le cuesta 300 años, o 400 o 500. Con el ganado creo que se acortan tiempos, ¿vale? Entonces, a ver qué quería... Sí, el bosque maduro. Para llegar a ese bosque, efectivamente no todo tiene que ser pradera, pero sí que interesa que el bosque sea maduro, sea un bosque en el que haya individuos de mayor edad, heterogeneidad, ¿no? Al final, que es lo que se pide en un ecosistema. Hay claros de bosque, porque el árbol viejo se rompe, se cae, hay otros animales que cortan ese árbol, como pueden ser los castores, yo qué sé, me invento cosas, ¿no? Crea un claro, entonces crea una pradera, entonces la naturaleza funciona así, es muy heterogénea, tiene salpicones y tal. ¿Qué pasa? Que ahí es una zona degradada por el hombre. En concreto esa es porque ha ido un señor constructor de líneas eléctricas con una motosierra, ha arrasado todos y luego ha dejado eso al libre albedrío. Y eso, el ecosistema no está preparado para enmendar ese error y entonces se autobloquea y llega a situaciones en las que no es inteligente esa sucesión ecológica, porque esos robles, que se le conoce como rebrote de cepa, ¿no? Cuando tú cortas un roble enorme, el roble tiene mucha capacidad de rebrote y entonces si le has cortado, un poco como en la hierba, se descompensa parte aérea con parte radicular y el tío dice necesito, porque no tiene esa capacidad de podar sus raíces como las hierbas, entonces dice necesito sacar mucha parte aérea y empieza a crecer un montón de rebrote de cepa. Ese rebrote de cepa empieza a bloquearse, empieza a competir con el de al lado y eso me pasa muchísimo en los pastos que yo tengo, que es una dehesa
que antes era de pies grandes, pero que se cortó toda para el carboneo. Entonces hay muchísima competencia entre robles, acaban matándose los unos a otros, no hay mezcla genética, porque como están preocupados por llegar arriba antes que el de al lado, entonces no generan bellotas, son robles que no dan una bellota en su vida, o sea, porque están preocupados, no hay variabilidad genética, porque todos esos robles pequeñitos que están saliendo realmente son hijos de uno mismo anterior, entonces no hay variabilidad genética, entonces se degrada bastante y le cuesta, y bueno, claro, habría que estar aquí dentro de 500 años, pero le cuesta llegar a un bosque maduro, o sea, esa sucesión ecológica no siempre funciona, también puede cortarse. Sobre todo cuando ha aparecido un ser humano con una motosierra y los ha cortado todos, ¿vale? Entonces, efectivamente, no solo hay que buscar las praderas, pero los animales también son eficaces en llegar al bosque maduro, porque sobre esos robles, obviamente no los rompen todos. Suelen romper los más débiles, además. Se arrascan con uno, lo parten, pero entonces el que han partido 4 robles y el que no han partido se queda solo, más luz, más nutrientes, y ese sí que tira para arriba. Entonces van haciendo una selección, que en la naturaleza al final de lo que va la historia es de seleccionar, ¿no? de contrastar pruebas contra la realidad y a ver quién tira para adelante. Entonces los animales son grandes haciendo eso. Entonces, no sé si te he contestado un poco. Vale. ¿Alguna pregunta más por ahí? Bueno, si no hay más preguntas, sí que podemos seguir, ¿eh? No, es lo que vamos un poco más. Ah, que vamos mal de tiempo. Vale.